buen domingo para todas y para todos. No soy Borroni, tampoco soy Guarino, se habrán dado cuenta. Tengo un poco más de pelo que Guarino, tengo buen volumen y por lo mismo tampoco voy a hacer una editorial. La verdad es que no es un hábito que yo conozca, me resulta siempre muy interesante, pero hoy viniendo para acá y luego de haber sido convocada a hacer esto que es solamente un reemplazo, que es la conducción en el día de hoy de Caníbales, pensaba, bueno, acá se hace una editorial, arrancan mirando a cámara. Y lo único que se me ocurría era decir, ¡qué calor! Y la verdad que también tiene que ver con que estamos en momentos, me parece que difíciles. Este 2023 es un año electoral, no estoy diciendo ninguna novedad, y sin embargo vemos a las dos grandes fuerzas políticas que no se están poniendo muy de acuerdo, y sobre todo quienes no queremos que vuelva a la derecha, seguimos como esperando que pase algo, ¿no? Atónitos, tratando de aferrarnos a alguna esperanza en algún lugar, tratando de que alguien nos convoque a movilizarnos por alguna causa, por alguna cuestión. Esa se quería caer, la viró. Sí, se quería suicidar. Capaz está diciendo lo mismo, está diciendo, no hay línea. Qué difícil que está la política, qué difícil que está pensar en la política y qué difícil, gracias querida, y qué difícil también está, bueno, tratar de conmoverse con algo o de engancharse con alguna idea, tratar de analizar incluso también está difícil, sobre todo cuando vemos una dirigencia que no termina nunca de ponerse de acuerdo, de plantearnos algún proyecto. No vemos proyectos claros por ningún lado, en realidad. Parece que del lado del Frente de Todos tampoco hay alguna propuesta clara, ni tampoco hay algún tipo de organización. Y del lado, bueno, obviamente, de la derecha, muchas ganas de volver, pero también con un plan, me parece, sobre todo económico y de gobierno bastante inconfesable. Por eso mismo, bueno, vimos esta semana el famoso comunicado de la bomba, que contenía una bomba, en realidad el comunicado, más que enunciarla, la contenía. Y bueno, vemos atónitos la posibilidad de una vuelta de un gobierno absolutamente irresponsable, de un gobierno, una fuerza política que fue gobierno, que pretende volver a hacerlo, de una manera absolutamente irresponsable. Fueron irresponsables como gobierno, lo son como oposición, no podemos esperar alguna otra cosa. Pero sí podemos esperar, por lo menos del lado, bueno, de quienes nos están gobernando ahora, un poquito más de coordinación, me parece. Parece que estamos un poco en la misma. Pero yo decía que yo no tengo línea, con lo cual voy a saludar a la mesa. De ustedes espero eso. Pedro Peretti, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy se abrió el calendario electoral en la República Argentina. Vamos a hablar de eso. Elecciones en La Pampa. Sí. Muy importante, ganó el radicalismo. El peronismo no tuvo interna. Las pasos pampeanas son distintas a las pasos nacionales. Si hay una sola lista, no hay paso. Así que Siloto logró unificar tras de sí a todo el PJ. Sí. El PJ solamente tuvo internas en 5 o 6 localidades del interior de La Pampa. El radicalismo tuvo 2 listas, Martín Berogaray y Martín Maqueira. Ganó Martín Berogaray, que es el hijo de un viejo dirigente radical que se llamó Pachico Berogaray, que es el reintroductor de las tosas en la República Argentina. Ajá. Un hombre de triste fama en la ganadería. Qué detalle que nos trajiste a la mesa con ese prontuario. Bueno, prontuario. Me parece, quiero saludar antes a Natalia, también a Úrsula y a Lili. ¿Cómo estás, Juli? Bueno, me parece que además, por lo que estuvimos viendo en las últimas semanas, los últimos 15 días, hubo un desfile de las figuras de primer nivel del PRO. Estuvo Macri, estuvo Bullrich, estuvo Larreta, estuvo Vidal. Fueron todos a bancar a un señor que hoy perdió. Bueno, realmente, pero es por eso estuvo Macri. Bueno, ojalá funcionara así, ¿verdad? Pero estuvo el marido de Pampita también, que el primo de Pampita iba de candidato ahí, ¿no? Y en un hecho muy lamentable, porque se subió arriba del tema del triste caso de Lucio, sí, y aprovechó una concentración que hubo ahí en Santa Rosa para hacer un discurso de tipo de campaña. Y también estuvo las seguidoras de Tesano Pinto en La Pampa, haciendo campaña ahí, montado sobre el caso de Lucio. La Pampa creo que va a ser el primer test electoral, y es muy importante porque en la elección anterior, por primera vez en muchísimos años, perdió el peronismo, que venía invicto en las elecciones. Le ganó Kreuzneberg, que es un senador del interior radical,
y perdieron las elecciones. Y es muy importante lo que sucede en Santa Rosa. Hay Luciano Copete, que es un gran intendente. Copete de Nápoles. Es que fue compañero mío de militancia en la facultad, así que para mí es Copete. Si está mirando, le mandamos un saludo. Bueno, ha hecho una gran gestión y ahí va a enfrentar a un rival muy duro, un ex intendente que es Torroba, que es un ex intendente del radicalismo. Y esperemos que en Santa Rosa La Pampa el peronismo vaya todo junto detrás de la figura de Copete. Otra de los datos del día de la fecha fue una bajísima participación. Es cierto que son paz o no paz, porque no son obligatorias. Ahí en La Pampa no son obligatorias y además se dirimía solamente una interna, que era justamente la de Juntos por el Cambio, Radicales y PRO. Pero fue un 10% del padrón. Sí, muy bajito. Y a pesar del uno podría decir, bueno, qué calor. Pero de cualquier manera me parece muy baja y me daría mucha tristeza, y esto por ahí hasta tiene alguna vinculación con mi no editorial de hoy, de un pueblo la verdad que está muy poco entusiasmado con la política, ¿no? Yo creo que es en el arco opositor o de la derecha más conservadora sí hay un plan que es despolitizar. Me parece que esta baja participación o este poco entusiasmo de la gente respecto de la política da cuenta de dos cosas. Primero, este famoso fenómeno mundial, que es de insatisfacción democrática con las estructuras del Estado moderno actual, pero también es a lo que apuesta a la derecha, a despolitizar, a cortar un vínculo solidario, colectivo, proyectos y propuestas colectivas. Por eso creo que es muy importante tener una agenda con entidad positiva. Y con esto me atrevo a decir, para ser breve, hay algo que también es un hilo conductor en la derecha, que es un proyecto, un modelo colonial, como habías dicho creo vos, un no modelo, y que tiene que ver con un modelo especulativo, financiero, en donde dentro de unos días se cumplen 40 y pico de años de la Ley de Entidades Financieras, que fue una estructura fundamental para el programa económico que después obviamente se desarrolló en la última dictadura cívico-militar, y ese es el proyecto que quieren volver a reimplantar. Por eso hablan de bomba económica, por eso tratan de invisibilizar el informe de la Auditoría General de la Nación, donde da cuenta que el préstamo con el Fondo Monetario Internacional se contrajo apartado totalmente a los pasos legales. Bueno, parece que hay que ir por ese lugar, ¿no? Y por supuesto, enfrente están los derechos de los trabajadores, las trabajadoras, de los consumidores, que son lo mismo, ¿no? Que sin política no hay derechos. Los derechos solamente se han conquistado movilizándonos, ¿no? Y con Julia, me parece que además estamos frente a algo que me parece que tenemos que poner en la mesa, que tiene que ver con que estamos de caras a unas elecciones presidenciales viciadas de legitimidad. Vamos a decir las cosas como son, porque tenemos a una de las principales candidatas básicamente proscripta, es decir, quitándole el derecho al pueblo tanto de votarla como de no votarla y mostrarle en la urna que no la quieren. O mostrarla que sí la quieren como candidata. A mí me parece que es un tema muy importante porque nos refiere a también la proscripción del peronismo, digo. Y más allá del gusto político que tengan quienes nos están viendo, e incluso gente referente de Juntos por el Cambio, me parece que de verdad es una elección que va a ser totalmente ilegítima cuando en plena democracia, una democracia además bastante flojita de papeles por todo lo que sabemos, con la Corte Suprema a la cabeza, que además tiene el fallo preparado para, como lo dijo Cristina, está bien. Porque me parece eso interesante. Cristina dijo que ella no se iba a postular. No, ahí dejó una puerta abierta. Porque ella dijo, no me voy a postular porque me considero proscripta. Y sé que... Voy a estar donde me necesiten. Claro, y sé que es, como le pasó exacto, es un copy-paste de lo que ha sucedido en Brasil. Y sabemos que los votos a último momento no se transfieren, ¿no? De persona a persona, con lo que pasó Lula y Haddad. Pero tampoco es que ella dijo que no quería, sino que no quiere también que del otro lado, con los medios de comunicación, digan, miren, la candidata chorra, la candidata condenada, la candidata... Sí. Pero me parece que es una discusión que nos tenemos que dar como toda la sociedad, porque si fuera incluso... Que es toda, porque una proscripción toda la sociedad, no es una buena noticia para nadie. Tampoco para el supuesto beneficiario inmediato. Tampoco, ¿no? exactamente. Tampoco. A largo plazo, la verdad que no estamos construyendo sociedades mejores, ni democracias más sólidas. Claro. Todo lo contrario. Y no. Todo lo contrario. Y que esto puede ser un boomerang, ¿no? Porque si la justicia es la que está decidiendo a qué candidatos puede votar un pueblo, mañana le puede pasar a Juntos por el Cambio. Lo del boomerang es algo que en Brasil, y vos recién hacías la referencia, ¿no? En Brasil pasó muy claramente como boomerang. ¿No? En Brasil persiguieron a Lula, lo pusieron en cana más de 500 días.
el lawfare, los mismos mecanismos que vivimos acá, y les creció un Bolsonaro por derecha, y ni al establishment le vino bien semejante desaguisado que fue el gobierno de Bolsonaro, y bueno, después tuvo que volver Lula, incluso por la vaca del establishment. Por eso me refería a esta mesa que tendremos esta semana del Frente de Todos. Me parece que hay que discutir primero, antes que candidaturas, este tema. De cara a las elecciones, claro, bueno, ¿cómo vamos a hacer? las exigencias por parte del kirchnerismo. Una gran diferencia respecto de Brasil, que fue cómo la justicia de alguna forma pasó por el tamiz de la legalidad, cosa que acá no está pasando. Por eso intentan invisibilizar el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema con 14 denuncias, que la semana pasada tuvo un voto favorable en la Comisión de Juicio Político, y con la posibilidad obviamente de mal desempeño. Mati, no lo invisibilizan, incluso salen a decir que no van a bajar al recinto y a votar absolutamente nada si sigue el juicio político. Sergio Palazzo dijo algo muy interesante, y que siempre tratamos de objetivar la discusión acá y sacarla de los personalismos. Los que están intentando proscribir e invisibilizar es determinadas políticas de ampliación de derechos. No es una persona. Sí, no es Cristina. Y por supuesto que eso se encarna. Es lo que ella representa. Es lo que ella representa. Entonces es central. Y para esto, el reaseguro del Poder Judicial y una Corte Suprema de Justicia que lo que hace es legitimar o legalizar a través de las instituciones esta proscripción es central. De todos modos, me parece que la mesa a la que se está convocando es rara. Es rara. No, bueno, ya veremos el jueves, somos ¿no? generosas si decimos rara. Veremos pero quién va, quién no va, lo vamos a ver el jueves. Yo estaba viendo más temprano este mismo canal y viste bueno, que es adictivo este canal. lo que veía era un informe de Sofía Caram, que es más informada que ella, y que en realidad hay poca información. O sea, quiénes van a ir, quiénes no van a ir. Creo que nos vamos a terminar de enterar ese mismo jueves, y veremos también con qué legitimidad se termina de armar el proyecto que vaya a salir de esa mesa. Yo creo, y lo hemos dicho acá muchas veces, que la poca información es una mala costumbre del gobierno. Me parece que como ciudadanía, más allá de dónde, como decía Úrsula, más allá de dónde milites, de a quién votes, de lo que consideres que está bien o que está mal, nadie debería ya a esta altura discutir que la información es un derecho y que la población tiene derecho a tener esa información. Si el Frente de Todos está convocando, el presidente del PJ está convocando a una mesa, después de, como vos muy bien describías en tu no editorial, Mi no editorial. Para pensar, para arreglar candidaturas, para revisar la gestión, que me parece que es fundamental, necesitamos la información. Quienes militamos, quienes bancamos, quienes votamos, quienes acordamos y no acordamos, pero estamos con los pies en el plato y no aflojamos, necesitamos saber, queremos saber. Es imprescindible que se nos respete, porque esta cosa de que no haya información alimenta el run run, alimenta el quién va, quién no va, y entonces fíjate que no está bueno, no nos hace bien, no le hace bien a la militancia propia, le hace mucho bien a la oposición y genera en la ciudadanía, que no es oposición ni militancia, una sensación de, che, ¿de qué va? La verdad es que para truchadas, con la Corte Electoral, con la Corte ya tenemos bastante. Con la Corte Suprema tenemos bastante, ¿no? Yo creo que en el tema de la proscripción es muy importante, porque acá a lo que nos interesa de construir una sociedad mejor, una democracia más fuerte, es a nosotros, al campo nacional y popular. La derecha no tiene ese interés, por eso quiere proscribir a Cristina. Pero yo diría lo mismo si fuera proscripto un referente de la derecha. Digo, me parece que en el juego de la democracia, es que eso es lo importante, en el juego de la democracia tenemos que jugar todos. A lo que me quiero referir es que el objetivo de la derecha es la disputa por los recursos naturales. Y en eso necesita imprescindiblemente la proscripción de Cristina, porque es la única barrera para que estos recursos naturales, en vez de disfrutarlo todos los argentinos, se los lleven ellos. Eso es muy importante verlo en ese contexto, porque acá yo creo que el principal problema que está y que tiene que ver con el Estado mafioso, con el Estado paralelo que denunció Cristina, en el fondo están esos recursos que son tan apetecibles. Está el litio, está el petróleo, está la soja, y eso es lo que está en el fondo. Y sumemos algo más que hemos hablado en reiteradas ocasiones en este programa, que tiene que ver que además de, como le sumo a Natalia, que decía,
no es Cristina, sino que es la prohibición de las políticas sociales, la prohibición del crecimiento de derechos para el campo popular y nacional, también sirve de adoctrinamiento a algún referente que ose ponerse en contra, claro. ¿no?, de las políticas del poder real, sí, del status quo. Es Entonces, una condena ejemplificadora. es como, mira, es disciplinador. Quiero agregar a lo que señalaba Pedro, que vienen por el agua también. En este momento hay un intento de alambrado en la naciente del río Chubut. Son las mujeres, una vez más, las mujeres mapuches, las mujeres de los pueblos originarios, defendiendo la vida allí donde nace el río Chubut. Las autoridades brillan por su ausencia, nadie sabe, la gobernadora Pedro ya dijo que era hablado muy caro. de la gobernadora Es la más semana peligrosa pasada, que Lewin, es la más gobernadora. peligrosa que Lewin. De Río Negro. De Río Negro, exactamente. Me parece que esto es muy importante. Están intentando alambrar, van a recibir refuerzos en Ya el están día de alambrando. mañana, pero Ya van a están. seguir con el alambrado. Hay en este momento 6 mujeres y es el emir que recibió el de Mauricio Qatar. Macri, Exactamente. Casualmente es alguien de Qatar. No sé si en el último tiempo hablamos de Qatar. No, era que hablábamos de fútbol. No tiene nada que ver con la política. Pero te Julia, voy a ¿cómo? contar una cosa de Qatar, muy importante con la tierra. Un par de amigos que fueron a Qatar para el Mundial fueron muy interesados en saber cómo era el tema de la tierra en Qatar. Ajá. Vos en Qatar, si sos extranjero, no podés comprar 1 milímetro de tierra. La tierra es toda de la monarquía, toda. Ahora el emir de Qatar vino a la Argentina y compró 18.000 hectáreas de tierra. ¿Quién se las vendió? Bueno, es que yo creo que ahí, me parece que ahí hay que enfocar la cuestión desde otro lugar, aparte de esa extraordinaria resistencia que hacen los lugareños y los compañeros y todo lo demás. Yo creo que ahí el gobierno, el director de tierra de la República Argentina, que depende del Ministerio de Justicia, debería decir algo, porque estamos... La ley desguazada por un decreto de Macri, el 820/16, que tiene 6 años y que no se lo ha tocado. Bueno, lo explicó Rodolfo. Bueno, además Tailade. con consecuencias como lo que vemos, un claro enclave colonial en la Pero Patagonia, totalmente. con un lago secuestrado, yo creo que esto, la verdad, que cuando surgió lo de la reunión que hubo en el lago Escondido y después con todo el escándalo que fue los chats de Telegram entre los jueces y Clarín, se habló poco de la sede, se habló un poco. Pero no tanto, sí, como si hubieran ido a cualquier hostería. La casa de un famoso ponía, Era famosa como si- casa. No, sí. bueno, como si hubiesen Pero- elegido una hostería posible, ¿no? Una hostería al azar o la más elegante de todas. Pero la verdad que no. Y Juli, yo te la sumo verdad algo. que sí, A mí me parece... es ahí donde se vieron Macri con Obama, es ahí también Con los jueces. donde reciben órdenes que yo la verdad que no sé exactamente cómo se explica en términos geopolíticos, pero ahí hay algo. Bueno, ahí están hay algo además más. en tierras de fronterizas, que está prohibido. Tienen Pero ahí- una pero pista ahí- de aterrizaje Claro. del otro lado. Pero ahí es la pregunta que yo me hago entonces. Nosotros venimos reclamando la soberanía de las Islas Malvinas hace muchísimos años. Digo, soberanía también es tener un lago Sí. raptado por un inglés y también que permitamos que estén alambrando otra vez las lagunas. Hay que ponerle Entonces, atención. es soberanía Sí. y esto tiene que recaer en la cabeza del Estado que está durmiendo la siesta en este tema. El tema es, me parece, también visibilizar que hay una nueva forma en donde la derecha o los intereses concentrados económicos utilizan las estructuras estatales para cumplir sus fines ilegales, espurios y, por supuesto, económicos. Y esto está atado a la soberanía porque, o sea, la soberanía es decisión, capacidad de decisión económica. Y vos fijate que ahí en Lago Escondido, tanto las autoridades estatales como las fuerzas de seguridad están puestas al servicio del poder económico. Por eso me parece que reforzar la política, reforzar, más allá de la desazón amplificada por la opinión publicada, es central, o sea, recuperar la política porque es la herramienta que tienen los que no tienen el poder económico. Exacto, para defenderse Y esto para de los defenderse recursos, de los otros, ¿no? claro, los recursos naturales es una garantía, digamos que es la prenda de los organismos multilaterales de crédito y también de los acreedores privados para por eso es importante detectar también que el endeudamiento, el sobreendeudamiento es las nuevas formas de colonización. Y además este es un fracaso de la reforma. ¿Cómo hablan ellos, eh?
No paran. Mirá, tengo la cucaracha que me dicen, bueno, ahora vamos a saludar a Boluda. Yo no estoy pudiendo, Hernán. Tenés que disociar. No es tremendo, tenés que disociar. Y yo le decía, che, pero va a entrar todo esto porque la rutina de hoy es larguísima, hay un montón de temas y evidentemente no va a entrar. Quiero que, perdón, Pedro, que te interrumpí, pero si yo los dejo solos, ustedes no pueden parar. Quiero que saludemos porque no estamos solos. A Carlos Rosaski y Amado Vudú, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo están? ¿Ustedes son igual que yo? Sí. Este es el cupo masculino, Julia. Muy bien, Yo sería el cupo trans. hablábamos hace un ratito Como te percibas está bien. Y sí, claro. Acá se respetan todas las decisiones, Sí, Pedro. y la autopercepción de cada uno. Claro. Estábamos hablando de que la mesa política está convocada para el jueves. Quiero decir que acá altísimas fuentes ya me confirman que van a estar Alberto, va a estar Massa y va a estar Guado, obviamente en representación del ala kirchnerista. Yo hasta no verlo igual, como que no termino de creer. ¿Qué esperan ustedes de esta mesa? ¿Qué debería conversarse? Si acaso esta exigencia de... la exigencia de que se hable de la proscripción de Cristina, que si solamente va a ser un plan electoral o si necesariamente hay que hablar también de las políticas del gobierno. Yo la verdad que lo veo muy difícil de disociar, ¿no? Porque ¿cómo hace campaña un gobierno? Para empezar haciendo un buen gobierno. No, y con una candidata proscripta. Bueno, y además mostrando cómo gobierna, defendiendo su propio gobierno, cosa que es difícil cuando adentro del gobierno hay tantas peleas, ¿no? Claro, ahora mirá, Julia, de lo que vos ejemplificaste, yo creo que la proscripción a Cristina, o el intento de proscripción, es un tema trascendente, es la base de la discusión, a mi entender. Y hasta ahora hay una deuda con eso. O sea, yo creo que no se le dio la dimensión que tiene porque no se reaccionó adecuadamente. Tampoco es cuestión de culpar a la falta de movilización, porque la responsabilidad política no es de la gente en la calle, sino de los dirigentes. Así que me parece que la mesa sería una buena oportunidad para empezar uno de los temas que vos mencionás, que es el de la agresión a Cristina, pero de una manera más seria. Bueno, es que hay distintas agresiones. Recién hablábamos del de la proscripción, que es la agresión viene a ser por parte del Poder Judicial y es la de acecharla con miles de causas. Pero después tenés el atentado y la posibilidad y saber que hay gente que la está queriendo matar. Y los piedrazos, Julia, que ya nos olvidamos. Bueno, mucha violencia física también, violencia, ¿no? Mira, yo creo que en términos políticos el monotema de nuestra fuerza debiera ser la proscripción de Cristina. El monotema. Y alrededor de eso empezar a articular la propuesta política. Y segundo, me parece muy importante que haya una mesa política porque a veces se pone el caballo detrás del carro. Si se empieza a armar una fuerza política por la ingeniería electoral, eso no puede tener buen destino. Porque justamente una alianza o una fuerza que busca integrarse como frente, lo que hace cada sector es ceder un poco para lograr tener un frente, y eso está bien y es lógico. Ahora, si vos empezás por solamente la ingeniería electoral y no ponés en claro cuáles son los bordes que no se ceden, claro, cuáles son los límites dentro de los cuales políticamente todas esas fuerzas van a converger, no tiene ningún destino. Yo creo que bajo destino electoral y muy bajo destino como fuerza que gobierna. Muchos de los problemas que estamos viendo devienen de esa situación. O sea, aunque suena antiguo, el programa debe preceder a la ingeniería electoral, que es importante, porque después viene el otro. ¿Cómo se resuelven esas diferencias? Bueno, ojalá que sea con el mayor nivel de democracia posible, habiendo paso en la mayor cantidad de lugares donde la fuerza tenga la posibilidad de tenerlas. Ahora, me parece que todo esto debiéramos encadenarlo con la charla que venían teniendo ustedes muy interesante y si me permiten sumarme, porque esa situación de los bienes naturales, que algunos todavía llamamos recursos naturales, pero son bienes naturales comunes, esa situación de altos funcionarios de Estados Unidos hablando de, prácticamente dicen nuestra América, robándose una expresión que me parece que es muy querida a todos nosotros y que viene de la tradición más de mayor integración de lo que se llama Latinoamérica. Eso de ya no llamarnos más el patrio trasero, sino nuestra América, o sea, podría ser nuestro litio, o podría ser nuestro gas, o podría ser nuestra agua. Yo creo que estamos frente a una situación muy delicada. Estoy tratando de alertar de que estamos al borde de que existan en nuestros países
verdaderas guaridas extractivas. Guaridas extractivas que además vienen vinculadas al discurso político de la oposición, donde buscan militarizar todo. Ya sabemos en Argentina las consecuencias de militarizar la seguridad interior. Ahora, cuando se habla de Rosario, que es un problema, que hay que acometerlo, que hay que buscar mayor eficiencia y eficacia, que tiene mucho que ver con la provincia también, y no solo con la nación, militarización. Cuando se habla de los mapuches, un problema casi inventado, te diría, Sí. en el nivel que se lo pone, militarización. Me parece que esto tiene que ver con la generación de estas guaridas extractivas, donde el próximo paso va a ser pedir legislación especial para el pobre capital, las inversiones extranjeras que van a necesitar mayor seguridad jurídica, como si nuestras jubiladas, nuestros jubilados, nuestras trabajadoras y trabajadores no necesitaran seguridad jurídica, como si nuestra población cuando enfrenta la inflación no necesitara seguridad jurídica, pero creo que va a haber una avanzada pidiendo seguridad jurídica, entre comillas, para el capital, para las inversiones internacionales, y entonces si le sumamos intervención militar en sectores geográficos, leyes especiales para garantizar la rentabilidad monstruosa de la inversión extranjera, vamos en un proceso de generación de guaridas fiscales, que las van a llamar paraísos extractivos. Y si a esto le sumás que hace poco tiempo vimos un gobernador diciendo que su provincia merecía no formar parte más de la República Argentina, y en algunos otros chisporroteos de este tipo, bueno, cuidado, porque pareciera que la Unión Europea necesitó que se desarmara Yugoslavia para darle una supuesta seguridad a esa Unión Europea. No sea cuestión que estén pensando acá en una cosa parecida, ¿no? Porque escuchamos también algunas declaraciones en un país hermano respecto a la autodeterminación en las Islas Malvinas de los Kelper, cosa que nosotros rechazamos todo el tiempo. Entonces, me parece, es un conjunto de hechos políticos, simbólicos, profundos, que van en un sentido muy nocivo para la Argentina y para Latinoamérica. Y para que se cumpla la estrategia que definió muy bien Amado, que está describiendo muy bien Amado, es imprescindible que proscriban a Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Bueno, Por eso decía que es todo un Es paquete. un paquete. sí, sin duda, pero si bien, obviamente, como decíamos, todos los problemas que implica en un montón de niveles la proscripción de Cristina, me parece que no deja de haber un legado. Y creo que uno de los que toman y recogen esa bandera es Guado de Pedro, sin ninguna duda. Y ya hay, si se habla de una candidatura dentro del kirchnerismo, se habla de la candidatura de Guado. De hecho, Hernán, poneme estos carteles que ya se empiezan a ver. El miércoles estuvo en Se Máximo viene Paz, en mi Guado. pueblo. Ahí podemos ver. Se viene Guado. Julia. Y la gran pregunta es si acaso se viene Guado candidato. Bueno, esa es una de las tantas preguntas adentro de la de se van a poner de acuerdo detrás de un candidato, va a haber paso, no va a haber paso, dentro de la paso, ¿va a estar el presidente acaso compitiendo contra su ministro del Interior? Bueno, ese es un gran en una tema. paso. ¿Eso es posible dentro de la teoría política? La verdad que no. Y le diría que dentro de la práctica política es también bastante incómodo un presidente teniendo que competir contra su ministro o de Economía o su ministro del Interior. Si es por incomodidades, perdón que te interrumpa, creo Sí. que la que lleva la cabecera es un presidente que no se habla con la vicepresidenta. Bueno, sin ninguna Después duda. de esa incomodidad, pero sí. todo lo demás es casi Pero además hay juego. un tema de poder político, digo, ¿no? Pensemos la situación de un presidente que va a las PASO y pierde. Bueno, claro. Te quiero- Digo, por me eso te pare- digo, te sí. digo, quiero me parece contar- que te le quiero queda contar que el miércoles Pedro, estuvo un Guado. segundo, Pedrito, Perdón. termino. Sí. Digo, bastante ya deslucida está la imagen del presidente de la Nación, como cómo bancaría sobre sus hombros el saberse afuera por que el pueblo no lo votó, es decir, pierde una cantidad que ya poco tiene. Sí. Me parece que estaríamos en una situación muy complicada. Bueno, sin duda. No, quería contarles que el miércoles estuvo Guado de Pedro en una visita en mi pueblo, en Máximo Paz. Ajá. Por primera vez en muchos años vi un precandidato presidencial cara a cara con productores agropecuarios, técnicos. Fue una reunión multitudinaria y con una recepción de Guado muy, muy importante, causando una muy buena impresión. Y yo lo he visto, él no lo reconoció,
pero lo hemos visto lanzado absolutamente como precandidato presidencial y con muy buen feeling con la gente. Así que Mira, yo puedo agregar que Guado también, como Copete y Napoli, fue compañero mío de facultad. pero fueron todos. No, es que me tocó una generación increíble a mí cuando milité en la facultad. Y Guado fue compañero de militancia, él es más grande que yo, quiero aclararlo. Pero se puede pensar de Guado que Guado es una persona que de toda la vida se preparó, en todo caso, para este momento, que tal vez no sea su momento, porque también hay que decir esto, Guado es muy joven. Claro. Tiene 46, Guado, una cosa así. Sí. Bueno, la verdad que nadie es presidente a los 46. ¿Por qué? Boric sí. Boric sí. Pero bueno, Claro. yo la verdad te diría, no se puede salir de la facu, ir a ser presidente. De la facu a ser presidente. De discutir una cartelera a discutir la política pública. Evidentemente no es un buen presidente Boric, con lo cual de poderse se puede, pero a mí me parece que tal vez es mejor un presidente que haya hecho un recorrido, que haya sido intendente, que haya sido gobernador, que haya estado en el poder Bueno, legislativo Guado tiene o lo ese que fuera. recorrido. Guado Guado lo tiene un tiene. recorrido desde que tenía 3 años que lo balearon adentro de una bañadera, ¿no? Y es Y además superviviente tuvo- de la dictadura siendo un bebé, y de ahí podemos contar la historia de un verdadero barrenador de tsunamis, como le decíamos en la facultad en aquella época. Pero un militante que es militante desde el día que nació. Y bueno, y pasó por... No, y sobre todo en un país como el nuestro, que en realidad, como una vez dijo Cristina Fernández de Kirchner, ser presidente es un 25% del poder, ¿no? Porque Y en no un hay país, poder real sí, sí, en este país muy donde te llevan, presidencialista también. claro, y donde te llevan puesto el poder real como se lo Yo llevaron creo que puesto en función en reiteradas ocasiones. de esto que hablamos, de qué se puede dar o no se puede dar dentro de lo que es el contenido de la teoría política, me parece importante nuevamente ver la legitimación popular que tiene esa estructura y ver a la política no como un compartimento estanco. Es decir, estamos respetando la plataforma electoral del 2019. Yo vuelvo siempre a lo mismo y no es por mi vicio de abogada laboralista. Creo que si tenemos una economía en donde funciona netamente por el consumo, en donde justamente la derecha está apuntando a la devaluación o está apuntando a la bomba económica, tenemos que volver a mejorarle la vida a la gente. Guado habló en esa sintonía también, porque en definitiva volvemos a lo mismo, la objetivación de la política en términos de interés. Para poder ampliar los intereses populares vas a tener que necesariamente tocar los intereses concentrados y no hacer como la Corte, por ejemplo, que falla a favor de las prepagas, que falla con fallos antisindicales, lo mismo que hace Juntos por el Cambio. Me parece que hay que rescatar la popularidad de la política otra vez para que la gente la pueda aprender y sentirla como propia. Hubo una foto entre Massa y Scioli esta semana, y esa podría ser también claramente Sí. una paso, ¿no? Los dos me parece que son dos siempre precandidatos. No importa cuándo digas Bueno, eso. Scioli dijo que solamente Si se baja presenta Alberto. si se baja el presidente de la Nación. Bueno, ya lo dijo. tiene Lo un dijo sentido. clarito. Y sí, por Es lo que mismo para mí tiene, decíamos recién, tiene claro. un sentido por todo esto que veníamos diciendo, exactamente. Pero digo, ahí hay dos en esa foto que es de esta semana, dos tipos que lo mismo, podemos decir, lo que yo decía a Guado, ¿no? Como se vienen preparando de verdad hace mucho tiempo. Se siente la aspiración presidencial de ambos todo el tiempo, aunque Massa últimamente viene diciendo que él no quiere ser. Y además, Massa sí se puede pensar que está un poco más condicionado porque él mismo se puso una meta casi imposible, que es la de bajar la inflación. Y además se puso un numerito concreto, que fue el 3 adelante para abril. Y si Massa llega a no concretar ese objetivo que él mismo se puso, y bueno, entonces va a tener que o cambiar la narrativa y empezar a hablar de alguna otra cosa que no sea la inflación, o simplemente decir voy a ser el mejor ministro de Economía posible en este Todo país, parecería con todos los condicionamientos que suele tener este país. Todo parecería indicar que no va a llegar a esa meta, pero si lo lograse, Sí. te vota hasta una baldosa. Bueno, ¿no? si lo no puede lograse, a mí bajar me esta parece que el inflación. Frente de Todos Y sí, estaría mucho más competitivo de lo Totalmente. que hoy parece, incluso a pesar del Frente de Todos, ¿no? Y a pesar de la cantidad de desencuentros que vienen de hace 3 ¿Puedo años. decir algo que tiene que ver con la lógica transversal? Mi amiga Liliana me lo va a agradecer. Me llama poderosamente la atención que hay un revival de masculinización de la política. Hay muchas mujeres que se han preparado también para eso. La veo a Mayra Mendoza, que es una gran intendenta, y me parece que hay que salir un poco de esa masculinización porque también el capitalismo es absolutamente patriarcal y en ese sentido la óptica de mujeres que por supuesto, como decía Francia Márquez, que tengan una visión anticolonial, son centrales para las mesas chicas, porque si no las mujeres están para la administración de poder y en términos jurídicos la disposición de poder siguen siendo de los tipos. Vamos a ver un informe ahora
durante esta semana hubo un comunicado muy, ¿cómo decirlo?, incendiario. Lo estuvimos conversando en la semana con Amado, en el que hablan de una bomba, ¿no? Y entonces acá un poco lo que discutíamos en la mesa era si acaso, bueno, es el relato de una bomba o en realidad es una profecía que quieren autocumplir, o una profecía programada, ¿no? Es un deseo. O en realidad una profecía programada. Claro, si yo anuncio una bomba, sobre todo cuando digo, si yo soy gobierno no voy a pagar la deuda en pesos, y bueno, eso genera algo, tiene consecuencias concretas, no es solamente enunciativo. Vamos a ver el informe y después seguimos comentándolo. Tiene la cara de amianto, decir que la cuestión de la deuda la genera o va a explotar por responsabilidad del gobierno del Frente de Todos, es una mentira grande como este Congreso, digamos, ¿no? O sea, 100.000 palos verdes entre acreedores privados y Fondo Monetario, en 3 años hicieron estos sinvergüenza, y ahora vienen a decir que la bomba la estamos generando nosotros. El tema es que se está generando una deuda importante en pesos que se paga en función de la variación del dólar y se dolariza y con tasas de interés imposibles. ¿Eso tiene que ver con las LELIC? Exactamente. Con esa bomba neutrónica. Exactamente. Hay una generación de deuda anual por parte del actual gobierno superior a los 40.000 millones de dólares. Estimamos que en los 4 años van a generar un incremento de 160.000 millones de dólares. Estamos a punto de romper el juguete. No puede ser que la oposición apueste a que le explote la economía a un gobierno para ganar las elecciones. Y de vuelta, no quiero tener un sesgo partidario en esto, pero no puedo evitar recordar que cuando Macri en 2015 decía, cuando yo asuma voy a devaluar, y el Banco Central tuvo que enfrentar una corrida para parar tuvo que vender dólar futuro, para parar esa corrida, lo que hizo Cambiemos fue meter una denuncia para dar de manos al Banco Central. Y la verdad que el Frente de Todos no pagó con la misma moneda, porque a mí me llamaba Hernán Lacunza y Guido Sandleris para pedirme por favor que le pusiéramos un techo al dólar en el medio de la corrida que desató Macri con su declaración pospaso. La de Álvarez Agil, yo lo que te digo es... Lo que dijo Álvarez Agil es que no hubo un buen comportamiento. Cambio, con un comportamiento de desestabilización es el mundo del revés, digamos. Y a alguien le tiene que agradecer este gobierno, que evitó responsablemente que defolteara la Argentina, que tuviésemos un proceso abrupto de devaluación, con una espiral inflacionaria, un crecimiento de la pobreza, es a Juntos por el Cambio. Robo la palabra de la oposición. No queremos que esto estalle ni ahora, ni el año que viene, ni nunca. Claro. ¿Okay? Entonces, porque no le conviene a nadie. A nadie. A la gente, básicamente. Ni al gobierno, ni a la oposición, claro. Y sobre todo a la población. Entonces, la obligación también es, bueno, para que no estalle el globo, déjame decir, en lugar de la bomba, para que no estalle, bueno, hay que dejar de inflarlo. Porque si seguimos inflándolo, bueno, en algún momento va a estallar. La bomba explotó cuando ellos se fueron. Entre la elección del 2019, la de octubre, creo que fue la última que se hizo, y la asunción de Alberto Fernández, se fueron del país 20.000 millones de dólares. Estábamos en reservas 63.000, en 60 días, menos de 60 días, pasamos a 43.000, se fueron 20.000. Además de que se fueron 20.000, ya habían comprometido 45.000 millones de deuda con el Fondo Monetario y habían comprometido otros 60.000 millones de deuda con bonistas privados. Esa fue la bomba que dejaron. Y además habían llevado al default, ellos lo llamaban reperfilamiento, a la deuda en pesos. Esa es la bomba. Ahora, ¿qué están haciendo? Efectivamente están ellos queriendo poner una bomba para que explote todo. ¿Por qué? Porque ellos quieren llegar, o suponen que van a llegar en las peores condiciones para imponer con mucha dureza un plan de ajuste que va a ser peor que el que llevó adelante el gobierno de Macri en su primer turno. Pido que no se olviden de la Argentina que nos dejaron. No se olviden de la deuda que tomaron, de los negocios y negociados que hicieron con sus familias y sus cómplices. No se olviden de la pobreza en la que sumergieron a millones de argentinos. No se olviden de las 23.000 pequeñas y medianas empresas que cerraron. No se olviden de los 25.000 millones de dólares que fugaron. No se olviden
que nos endeudaron en 24 horas con el Fondo Monetario Internacional en 57.000 millones de dólares. No se olviden, les pido que no se olviden. Bueno, pavorosa en realidad no tanto la bomba, sino sí me parece la irresponsabilidad absoluta de una oposición que prefiere que estalle todo por los aires con tal de ganar unas elecciones. Es que yo no sé si lo prefiere, creo que lo necesita también, bueno, de alguna manera. Por ahí podrían ganar sin que estalle todo por los aires. Yo creo que hoy podrían ganar sin que estalle todo por los aires, pero sí necesitan a la bomba. No, para nada. No. Bueno, pero déjenme que termine la idea. Yo creo que sí, podrían ganar en buena ley. Pero lo que sí creo que para lo que necesitan verdaderamente la bomba es para aplicar las políticas económicas que quieren aplicar sobre una sociedad traumatizada. Esto es la doctrina del shock, ¿no? Que hoy de Naomi Klein, que hoy en una muy buena nota Alfredo Zayat lo explica muy bien. Vos necesitas una sociedad casi traumada. Claro. Para poder aplicar las políticas económicas que ellos quieren aplicar. Sí, y la opresión. Entonces va a haber una sociedad que no se anima ya, digamos, con por ejemplo, una hiperinflación, eso es un trauma que le queda a las sociedades, donde ya no hay casi ni capacidad de respuesta, ni movilización, ni nada, con lo cual es mucho más fácil llevar esos planes Julia, adelante. ¿me permitís decir algo? Perdóname, Úrsula, un segundito. Hay un dato que hoy leía que me parece que interesante, un run en relación a quién sería, Carlos, el ministro de Justicia si Macri ganara. Es un run, no es que me llamó Mauricio para decirme estoy pensando en esto. Lo cual habla del nivel de impunidad, ahora te lo voy a decir mientras tanto piensen, el nivel de impunidad que requieren para poder tapar todos los chanchullos, el desfalco, la fuga, los negociados. Germán Garabano. ¿Cómo se ven con Germán Garabano como ministro? Me gusta más Rosansky a mí, lo aclaro. No, Julia, a mí me pero parece si que gana Macri, Rosansky le va a decir que lo llame. Hay que hacer hincapié, yo recojo las últimas palabras del presidente de la Nación, que no nos olvidemos, pero este gobierno ha ayudado mucho al olvido. Sí. De lo que fue Juntos por el Cambio. Qué picante que estás hoy, Úrsula. ¿Sí? No, pero es se vuelve de sus vacaciones. No, hace bien vacacionar. Sí, estuviste ahí como reflexionando. Estuve reflexionando. No, pero de verdad digo, está digamos, no nos olvidemos, me parece fantástico, porque además si hay un país que sabe y que ha luchado y que sigue luchando día a día por la memoria, por la verdad y la justicia, es nuestra querida Argentina. Pero dice, no nos olvidemos y recordemos que este Frente de Todos hizo casi lo necesario para que Juntos por el Cambio hoy pueda estar en programas de televisión, economistas dando recetas de cómo salir de la inflación, quienes nos endeudaron. Bueno, y fue un gravísimo error de este frente también no contarnos en cadena nacional o como sea, ¿qué es este acuerdo con el FMI? Lo decíamos acá mientras sucedía. Bueno, tampoco. Entonces, le han hecho un gran favor a la... Bueno, pero algo informe... chiquitito que yo quería decirle nada más, viendo esto de la bomba y de las amenazas y que esta necesidad para mí, yo en eso pienso distinto, yo creo que necesitan el caos para gobernar, para oprimir, para el exterminio. Yo digo, no para ganar, que podrían ganar sin caos. Ahora, para gobernar como quieren como lo quieren hacer y sus medidas. Sí necesitan. Vargas Llosa decía que un caballero debía comportarse como caballero con otro, y con un canalla también como un canalla, y que eso es el verdadero honor, que lo demás es ser estúpido, ¿no? Entonces estamos frente a referentes que realmente se están comportando como canallas. Y de este lado, que escuchamos a Alberto diciendo el dólar a 60, está bien, es decir, tratando de que la bomba no le explote al pueblo, limpiándoles la cara a Juntos por el Cambio. Me parece que llega un momento donde también tenés que empezar a comportarte como tu adversario. El otro día lo hablaba, ahí quería preguntarte, Amado, yo lo hablaba con Alfredo Zayat el otro día, y él decía, es que el problema no fue que Alberto Fernández se comportara responsablemente en ese momento, el problema fue que no pidió nada a cambio. Y yo quisiera saber cómo te parece que tendría que haber reaccionado en ese momento, quien todavía no era presidente, pero, o sí, ya era electo, fue después de las PASO. Sí, después de la PASO. Claro, que fue que en esa famosa entrevista con Longobardi, él dice, sí, el dólar está bien a 60, y entonces ayuda a estabilizar un poco. ¿Qué era lo que tendría que haber pasado? Me parece que le pusieron una carga muy pesada que él asumió en hablar de una decisión de gobierno sin estar en el gobierno. Claro. Entonces eso me parece que políticamente puede ser considerado un error, porque si te van a hacer
garantizar lo que están haciendo ellos, bueno, déjame sentar. Y acá una cosa que me parece previa a todo lo que estamos hablando. Es mentira lo que dijo en esa entrevista a Lacunza, que nadie quiere, que a nadie le conviene. Si no entendemos este primer punto, todo el análisis que viene después es equivocado. Porque es como evitar la cuestión de clase y suponer que es una sociedad sin clases. Claro. En una mega devaluación, en un caos, en una inflación, hay ganadores y perdedores. No es casualidad que hayan cerrado montañas de pymes, y esas pymes que cerraron fueron sectores del mercado que se consolidaron para las grandes empresas concentradas. Entonces me parece que lo primero es no eludir las cuestiones de las que nadie quiere hablar. Hay problemas de clase, hay problemas materiales dentro de una sociedad. Y no es que todos quieren que no explote, porque en cualquier explosión hay ganadores y perdedores. Entonces, si no ponemos esto como punto cero del análisis, todo lo que viene después son casi tonterías. Sí, y la explosión, y yo quiero volver a lo que decía Úrsula, de que necesitan, la explosión es parte de esto, y volver al libro también de Naomi Klein, donde ella describe los shocks y cuenta shocks históricos y cómo han sido aprovechados para determinados cambios. En general todos tienen que ver con la implementación de un modelo económico, de Chicago, de Milton Friedman. Pero hay un tema interesante, que es que en ese libro se explica que ese shock, se aclara, puede ser real o percibido. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque la derecha lo que nos hace es percibir muchas cosas en sus discursos. Yo, perdón la autorreferencia, pero por lo que decía Lili recién, algo que no conté nunca públicamente, es que Garabano me demanda en algún momento, me hace una demanda de daños y perjuicios. Y me hace una demanda por haber dicho que era un delincuente, públicamente, que era un delincuente, un extorsionador, etc. Y hay una anécdota muy interesante, porque en los juicios de daños y perjuicios, previamente hay una audiencia con un mediador, una mujer en este caso, una mediadora. Entonces estábamos los dos en una mesa con sus abogados y la mediadora, y le dan la palabra a ese hombre. Y él dice, me habla a mí, me dice, mirá, yo no te extorsioné, yo no soy un delincuente, y que se explica. Yo, viste, escuchando. Y cuando la mediadora me da la palabra, yo le digo, mire, le digo, doctor, acá hay un hecho muy claro. Este hombre es un delincuente. Ahí se lo volviste a decir. Claro, lo cuento, nunca lo conté públicamente, porque tiene que ver con el discurso, es decir, ¿qué discurso hacemos? En el caso de Cristina, y volviendo a la proscripción, Cristina no está proscripta. Tenemos toda la sensación, y ella tiene todo el derecho del mundo de sentirse de esa manera, porque las agresiones han sido brutales. Entre el atentado encubierto, no es solo atentado, es un atentado encubierto por el corazón del Poder Judicial argentino, casi nada. Ustedes cuando hablaban de la comunidad en el sur, de Lago Escondido, había un tema que no tocaron, que es cuál es el rol de la justicia. ¿Qué permite todo eso? ¿Qué papel juegan? Y una última autorreferencia, es terrible. Bueno, ahora la justicia manda que se abra el camino y, como bien saben, la gobernadora de Río Negro la peló. Claro, ¿sabés qué pasa, Julia? Una autorreferencia y pido disculpas por eso. Hace 25 años atrás yo era juez de la Cámara del Crimen en ese lugar, en San Carlos de Bariloche, y me presentaron un amparo a la comunidad mapuche de Tecuel Mapu. Mirá vos qué vinculado. ¿Por qué? Porque le habían cerrado un acceso que es obligatorio permitir por unas tierras, similar el caso de cerrado acceso. ¿Sabés lo que hice? Llamé a un fotógrafo de la policía de la provincia de Río Negro. Llamé a la policía de la provincia de Río Negro, fui para allá, verifiqué que era correcto lo que estaban diciendo, dicté una sentencia y se terminó el problema del acceso. Entonces, bueno, ahora, perdón, veníamos del informe del Plan Bomba. Pero te quería decir algo más del Plan Bomba, si me permitís. Sí, claro, porque, te permito. Además de todo esto que venimos discutiendo y charlando, el cinismo de que no es la primera vez que pasa en la Argentina, no hace falta leer a Naomi Klein. Cavallo con Alfonsín. Claro. Cavallo recorriendo el mundo diciendo no ayuda a este gobierno porque vamos a hacer que se vaya. Por eso Pablo Berchunov sale a decir no podemos hacer nosotros lo mismo que nosotros padecemos. Pero a mí me parece que hay una cosa muy grave ahí. Que la verdad que la confesión de Álvarez Agis me cayó pésimamente mal. Pésimamente que contara mal. Que lo llamaban Lacunza y Sandleris. Y que contara... No, lo grave es que haya pasado. ¿No? Que haya pasado, bueno. Sí. Pensé que te caía mal la actitud de Álvarez Agis. No, me cae mal lo que pasó ahí.
Pero en un punto lo sabíamos porque sabíamos que Alberto Fernández había colaborado. Él mismo lo había dicho, yo colaboré para que no se vaya todo el demonio. A ver, hablaba de Úrsula recién del tema del blanqueo de la derecha y de todo lo demás. O sea, eso me parece... A ver, yo creo que eso es una falta de respeto, primero a todos los que estaban presos. O sea, porque mientras vos estabas negociando con la derecha había un montón de tipos presos, perseguidos. O sea, vos tranquilamente le dijiste, no, el dólar a 60, está bien, yo me banco, se fueron 20.000 palos, está todo bien. ¿Y qué? A ver, ¿y qué? Digo, eso es más que un error político, eso es un acuerdo político, Pedro, que es una cosa distinta. Una cosa es un error político, otro es un acuerdo político. Después hiciste una mesa, después le diste un beso, después la pusiste a los sardos del ministro de Justicia y después terminamos donde terminamos hoy. Qué picante que está la mesa hoy, ¿eh? Quieren que escuchemos a Álvarez Agis justamente para que, por si hay alguien que no lo escuchó, a qué es lo que estamos haciendo referencia, acá lo escuchamos. Estamos a punto de romper el juguete. No puede ser que la oposición apueste a que le explote la economía a un gobierno para ganar las elecciones. Y de vuelta, no quiero tener un sesgo partidario en esto, pero no puedo evitar recordar que cuando Macri en 2015 decía, cuando yo asuma voy a devaluar, y el Banco Central tuvo que enfrentar una corrida para parar tuvo que vender dólar futuro, para parar esa corrida, lo que hizo Cambiemos fue meter una denuncia para atar de manos al Banco Central. Y la verdad que el Frente de Todos no pagó con la misma moneda, porque a mí me llamaba Hernán Lacunza y Guido Sandleris para pedirme por favor que le pusiéramos un techo al dólar en el medio de la corrida que desató Macri con su declaración pospaso. Tranquilos. No, digo, acá me están saltando encima. ¿Cuáles fueron una de las primeras causas de la persecución judicial, ¿no? Para atar esta cuestión de justicia y de economía, la causa de dólar futuro. Claro. Entonces, si nosotros no vemos y atamos, así como Amado habla del antagonismo radical entre el capital y el trabajo y su subsistencia actual, si no vemos que la justicia es la justicia de las corporaciones, por supuesto con las excepciones, como mencionaba incluso en su autorreferencialidad Carlos, no vamos a ver cómo otra vez las estructuras del Estado se utilizan de manera mafiosa. Y fíjate que hablaban de Garabano. Garabano fue quien permitió que su subsecretario de Asuntos Penitenciarios, que no es ni más ni menos que Juan Bautista Maíquez, el actual procurador de la Ciudad de Buenos Aires, que viajó cablara a los penales, espiar y perseguir. Entonces, ese disciplinamiento, que es a través del espionaje, es un disciplinamiento político activo y preventivo para que ningún otro político se anime, pero también es un disciplinamiento social que dice, ojo, ese ajuste económico que vamos a hacer no va a ser sin represión, seguridad interior, ¿no? Y no va a ser sin persecución judicial. Entonces, esta justicia, este poder judicial, es el Poder Judicial de las corporaciones. Casals, que creo que también estaba en Lago Escondida, fue quien autorizó el aumento del agua. Son los jueces que aumentan o que aceptan los aumentos. Y para cerrar, tenemos a las corporaciones extranjeras que se están intentando apropiar de los recursos naturales y para eso va a estar el Poder Judicial para legitimarlos. Claro. Y los empresarios nacionales, que son los que bancan el 80% del empleo, tienen que entender que sus intereses están alineados a una política económica de producción, de ampliación de mercado interno, porque justamente son después los que pierden 25.000 pymes, etcétera. Es decir, hay que atar esas cuestiones. Hay un tema, Nati, que no nos tenemos que olvidar, que acá también hay promesas de campaña incumplidas, muy importantes. Y una tiene que ver justamente con investigar el tema de la toma de la deuda del FMI. ¿La tiene quién? Capuchetti. ¿Le suena a Capuchetti la que no investiga el intento de magnicidio de Cristina con D'Alessandro y le paga así y que dice que no tiene ningún problema? Y me parece que ahí es un punto muy importante a tener en cuenta. Y sumado a esto de la bomba y el miedo, no debemos olvidarnos que el miedo es la posibilidad también de colonizar de alguna forma la opinión pública, ¿no? Me gusta este pie que me estás dando, porque yo quería comentar... Era para vos. Ay, gracias. Quería comentar esto. El famoso comunicado sobre el que estamos haciendo referencia, el que intenta poner la bomba, termina hablando del pueblo mapuche. Esto se comentó un poco. Por eso esto es insólito. Hablaba de los bienes naturales. Porque los mapuche no son originarios de nuestros territorios. Primero, como si eso fuera algo realmente relevante. Y después otra vez, ¿no? Creando este enemigo que en realidad nosotros... Es que son las tierras de ellos, exactamente, las que empiezan a alambrar. Rosaski, yo soy de Bariloche, así que conocemos nuestros pagos. La verdad que quienes conocemos ahí, al pueblo mapuche, que son nuestros vecinos, sabemos que no constituye realmente ninguna amenaza
Ojalá Jones Walla fuera tan peligroso como plantean que es, ¿no? Pero de vuelta es la derecha, planteando un enemigo, obviamente haciendo uso de un racismo que es intrínseco. Construyendo al enemigo, y además, bueno, obviamente con un racismo que sí es existente. Y bueno, pero además es un enemigo específico de sectores de tierras que quieren para ellos y sus amigos. Bueno, digo, sin ¿no? ninguna, porque es sin constituir el enemigo y deshumanizarlo. Y deshumanizarlo. Exactamente, El paso siguiente, deshumanizarlo. Les quiero contar esto, que a mí me genera como mucha sorpresa porque lo veo en los vecinos. Generan miedo. Claro. Y los vecinos empiezan a comerse el cuento del peligro mapuche. Gente que nunca se cruzó. El miedo coloniza la opinión pública. Exactamente. Eso, pero desde y que bueno, la historia y siempre es historia. en función de este plan del que todo el tiempo estamos hablando una y otra vez, ¿no? Bueno, pero ahí está el tema de la percepción. Nosotros tenemos hoy dos discursos. Claro. Tenemos dos discursos. Uno es el discurso que tiene que ver con la realidad, el que estamos conversando hoy, el que se conversa en un sector de la sociedad. Y el otro discurso es el que es sobre algo que no existe. Se empezó hablando de la bomba. Arieto hablaba de una guerra hace unos días. Sí, entrar con metralla. Bueno, cuando vos desarrollás un discurso sobre algo que no existe, pero terminás haciendo que se crea que existe, pasa a ser real. Claro. Es una nueva realidad. Nueva Ojo, que existe. y quiero dejar aclarado, no creo que sea una mentira, es una nueva realidad que es más peligrosa que la mentira. Y esto hay que tener en cuenta, que cuando te están hablando, como hace poco estábamos viendo cómo se contesta el tema de la bomba, ustedes vieron que de muy buena fe, todos y me incluyo, nos ponemos a contestar el tema de la bomba. ¿Se entiende? Estamos contestando algo que no existe. Sí, marcando, pero Exacto, eso, en eso, entonces ahí hay un problema. en eso es muy astuta la derecha, de cómo permanentemente marcan la agenda al estilo para hacer la parodia extraordinaria de Lula, teniendo que salir a decir en las elecciones que él no tenía un pacto con el diablo. Sí. Digo, para decirlo. Es como explicar por qué las vacas no vuelan. Igual lo de la bomba, pero lo de la bomba es, si nosotros ganamos, no pagamos la deuda en pesos, y eso me parece que es un poquito... Que tiene un poco genera más de una cuerpo. realidad económica. Eso genera una estampida y una realidad económica. No sé si no existe esa. Es como, creo que sí es... Pero ¿cómo se dice cuando pones la bomba? No detonarla. Es importante, Cuando me parece, Julia, ver también cómo el capitalismo utiliza la construcción de subjetividades, Claro, ¿no? sentido. Cosa que antes, o sea, el cruce de la política y la filosofía era más atendido, y hoy en día la psicología entra mucho en esa situación. Tanto en la construcción del enemigo interno, sin perjuicio de la geografía en la que esté, el planero, el mapuche, el RAM, pero también en sectores sociales que históricamente para el peronismo fueron centrales. Me refiero al sindicalismo. Hablabas recién de Florencia Arieto, que tiene este movimiento antibloqueo empresarial. Yo los trato de resaltar continuamente. Estamos hablando de la libertad sindical, que es un derecho humano fundamental, está en la Constitución Nacional, y hoy en día hay dos dirigentes gremiales de camioneros, que también este es un gremio absolutamente estigmatizado, que están en prisión preventiva gracias a la gran ayuda de juezas de San Nicolás, si mal no recuerdo. San Nicolás. Y fíjense, por el reclamo de diferencias salariales, es decir, es un reclamo fundado en la ley, en el convenio colectivo, en normas de orden público, y están presos. Esto es lo que va a suceder, y está también naturalizado incluso de nuestro mismo sector, porque a veces caemos en el error de homogeneizar las personalidades que pueden gustarnos más o menos del movimiento obrero organizado con lo que es el movimiento obrero organizado en sí. Amado lo resalta siempre, un mundo sin sindicatos es un mundo más injusto. Yo quisiera detenerme un minuto más en este tema de Lacunza, Álvarez Agís y Alberto. A mí me parece un tema gravísimo, porque empezamos... antes de llegar al gobierno ya dejamos de gobernar. ¿Sabes que yo, esa te la discuto? Yo creo que, obviamente que a la luz de... No hay manera de discutir eso. Bueno. Perdóname. Yo lo que creo es imposible. A ver. Yo lo que creo, pero déjame que diga la idea. Es imposible. Déjame que empiece. Después, si querés, me interrumpís en la mitad. No puedo interrumpir. A mí me parece lo que prohíbe obviamente, Hernán. a la luz de lo irresponsables que son como oposición ahora, y de este tipo de cosas y maniobras que estamos viendo en este momento, uno dice, pero ¿cómo te pudiste sentar a hablar con estos canallas, como les decías vos? Y a los canallas se los trata como canallas. Yo quiero un país donde las dos fuerzas políticas principales sí puedan conversar. Sí puedan conversar. Yo no, porque si no me parece que tenemos un país roto. Bueno, pero entonces, Julia, una cosa era cuando, mirá... Julia. No, pero ese es el país que yo quiero. No te digo que este es el país que tenemos. Estamos discutiendo el litio, estamos discutiendo vaca muerta. Pero nosotros tuvimos un país donde mi papá es peronista y mi mamá era radical. Bueno, ¿sí? Esos relatos existían. Eso fue.
Julia. Estamos hablando de eso es historia. Pero la nosotros política es tenemos hoy. que pensar en Hace esos recomponer. años es historia. Nosotros tenemos que pensar y nunca desistir en recomponer el diálogo pero acá hay- político, pero porque si no por lo rompimos para Sí, siempre. pero Como un yo creo instrumento. que el diálogo político está roto por necesidad, además. Hace tiempo que nosotros venimos diciendo que ya no hay debates políticos en la televisión, es decir, no se puede juntar dentro de un mismo canal un radical o un peronista o un referente del Frente o de Juntos. ¿Por qué? Porque del otro lado, específicamente desde la derecha, con Juntos por el Cambio a la cabeza, no quieren hablar de política. Para ellos hablar de política es meterse en un gran problema justamente por conexión de lo que decíamos recién, la bomba, sus políticas siempre. Ahora no quieren votar por 800.000 personas que podían tener su jubilación porque no quieren bajar al recinto porque están enojados por el Están juicio chantajeando. político a la Corte. Pero a mí me parece que en esto sí, que creo que la derecha, como vuelvo a decir, es astuta y se le suma. ¿Y por qué no hay debate político? Porque ahora tienen a la justicia de su lado. Forman parte de Juntos por el Cambio, el poder o el partido judicial. Y del otro lado, ¿qué vemos? No se puede hablar de política, entonces ¿qué hay? Hay calumnia. La calumnia, el insulto, es el arma del que va perdiendo. Pero hay el debate atentado, político. y te la llevo más allá. Y hay un O hay atentado. atentado. Y de hecho, pero un quiero que atentado veamos que, esto. Julia, el otro día decíamos, es como el extremo del extremo del mundo, es que todos asistimos y pudimos ver televisado el intento de magnicidio. Y hay gente que hoy te Una dice cosa. que no ocurrió. Todavía hoy. Digo una cosa Que no con ocurrió. respecto- Una cosita, Amado, solamente. Es que respecto del consenso, el diálogo político es un medio y un instrumento. El consenso por sí mismo no sirve, ¿no? Hay que afectar intereses. Y creo que tal vez te referís a eso, Pedro. Podemos Es que, hablar todos, claro. pero hay que afectar intereses Y tomar necesariamente. decisiones. Pero lo que Mira, pasa es que yo no creo se que puede sobre tomar esto hay decisiones. mucho mito construido. Nosotros, en los 12 años y medio de Néstor y Cristina, nos sentamos a hablar con todas y con todos. Se abrieron todos los canales de diálogo, se abrieron todas las mesas. Ahora, eso no quiere decir hacer la política que pretenden los sectores dominantes. No, y por ahí, supuesto. bueno, pero por eso, porque en realidad se habla mucho del diálogo, pero si hay algo que hace los sectores dominantes es no importarle nada a las razones. No. Te voy a dar un ejemplo. Hablaron de las jubilaciones. Decimos, ¿cómo no se sientan y le podrían dar a 800.000 personas una jubilación? Si ya se la sacaron. Hay que sentarse a hablar de eso, porque en el gobierno anterior Macri anuló el programa de inclusión jubilatoria y puso la PUAN en marcha. Entonces, pretendemos tener un diálogo que el otro lado no pretende Con los tener. Lo que canallas. pretende es pasarte por encima. Otro ejemplo sería los magnicidios sobre Cristina. O sea, a la vez de los 2 tiros y los piedrazos adentro del Congreso. Pero vos fijate, para apelar a otros ejemplos, la vacuna. No, Alberto Fernández trae una vacuna que es un veneno y vas a hablar en ruso cuando te la den y bla, 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 bla. Y a los 5 días decían, falta vacuna, falta vacuna, falta vacuna. O ahora vi, por ejemplo, acá en Argentina, hubo una gran presión de esos sectores en contra de la restricción para moverse durante la pandemia, cosa que yo creo que fue adecuada y que le sirvió a la Argentina. Ahora, en otro país, en México, un presidente también nacional y popular tomó la medida contraria. No hubo restricciones. ¿Qué hacía la derecha? ¿Cómo no hay restricciones? Claro. Está en contra de las... Entonces, estamos pretendiendo discutir razones con alguien que no pretende discutir. No, Ahora, es que déjame- seguramente déjame es que así, te haga una- pero me una- parece Eso que no hay implica que no te discutir. sientes todas las veces, Pero por eso tenés digo, que tomar pero- decisiones. Pero porque al final la política, por lo menos dentro del marco del juego democrático, se supone que implica diálogo. No. 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 Hoy no. No. Bueno, no, chicos, es que- está Te voy a dar otro para- ejemplo. Pero ¿sabes Me qué pasa? Te voy a dar otro contradicen ejemplo, Julia, que para mí es muy Déjame- importante. déjame decir En una- el gobierno nuestro se decía que estábamos en contra del campo, entre comillas. Y era una cuestión vinculada estabas en contra mío. a los ingresos de las exportaciones, que tal vez tendrían que haber estado más segmentados, como siempre dice Peretti. Te traje un Ahora- libro de regalo para vos. Muchas gracias. Cuando llegó el momento de que en el G20 pretendían ponerle un techo a los precios de los productos agrícolas y hacer stock de intervención, nosotros no le preguntamos, fuimos y lo defendimos. Y para eso no hacía falta ni siquiera preguntarlo, porque hacía el interés de la nación, Claro. nacional y popular, popular y nacional. Entonces, me parece que muchas veces se estimula un concepto de diálogo que es falso Ahora, y les que es quiero parte de decir la esto, mentira. y ahora te doy la palabra, Pedro. Gracias. La primera
que está tendiendo puentes, que le pide la reunión a Melconian, a el otro es Cristina, ¿eh? No, eso es no la que más. No, sí. Es al revés. Melconian le pidió la reunión a Cristina Y a ella través del aceptó. intendente de un pueblo de Córdoba. Pero ella aceptó y fue y viene hablando de la necesidad de un gran consenso porque si no el país se nos va al demonio. Ella es la que lo viene diciendo. Yo quiero aclarar una cosa. El diálogo es un instrumento de la acción política, no un fin en sí mismo. Sí, claro. Entonces hay que tomarlo como instrumento, como bien decía Amado. A ver, y el consenso no es obligatorio. ¿A dónde está escrito que es obligatorio? Si no, no haría falta política. Claro, pero a ver, el problema es que acá lo que está en disputa son dos modelos de países. Un país colonial y un país nacional y popular. Y eso no puede haber consenso ni conciliación posible. Lo que vos planteás sobre tu mamá radical y tu papá peronista, que pertenece a otro país, es el mundo desde que es mundo, lucha entre lo que es y lo que debería ser. Lo que vos planteás es lo que debería ser. Ahora nosotros tenemos que discutir sobre lo que es. Y lo que es hoy es que ellos no quieren un modelo de país soberano, autónomo, que entren todos, quieren un país para poco. Y nosotros queremos un país para todos. Entonces ahí no puede haber consenso, ahí tiene que haber disputa necesariamente. Por ahí era Yo no estoy radical de hablando Moró. consenso, pero a ver, no estoy Por hablando... ahí la mamá era radical de Moró. No, bueno, no era la mía. Les quiero contar, la anécdota es del actor que hizo de Pablo Díaz en La Noche de los Lápices, que ahora no me sale su nombre. Tengo mentalmente. Bueno, García Pinto, Alejo García Pinto, gracias. Alejo, yo le pregunté en una entrevista si él era un pibe politizado cuando le tocó hacer de Pablo Díaz, muy jovencito, porque la película es muy pocos años después de empezar la democracia. Y él dijo, sí, porque en mi familia, mi mamá era radical y mi papá era peronista, entonces todo el tiempo discutían de política. Adentro de una casa había uno que era de una extracción política y otro que era de otra, y había distintos proyectos, pero había un diálogo y había una alternancia, y todo esto yo creo que lo rompió la derecha en este país. Bueno, pero Julia, lo rompió la derecha, ¿eh? Yo no me imagino. Yo creo que hace Pero lo rompió hace 200 años. Sí, pero me parece que ahora... pero yo creo que en algún momento... Y después en la democracia hicimos... No, se rompió en el 55. Exactamente. Que está roto, está rotísimo, pero está pasando un fenómeno, y yo creo que en eso también tiene que ver mucho los medios de comunicación, que son una pata importantísima, junto con el partido judicial, que cualquiera puede pensar en sus mesas navideñas, en sus mesas de fines de semana, como... Sí. Y no hay posibilidad de debate político, porque cuando vos empezás a hablar, supongamos, como empezamos el programa hoy, con la proscripción de Cristina, cuca, 2 PBI. Sí, vos decís, pero caca, y no hay manera de Pero no hubiera de poder, existido el fusilamiento de Orrego si fuera así. Exactamente. Y alrededor del fusilamiento de Orrego Pero no quería hubiera existido traerlo, la intención Amado, de déjame hacer una terminar causa esto. judicial. No hay posibilidad de debate alguno con gente que te cacarea y que solamente te repite pero no es un fenómeno zócalo de nuevo. televisión. No, pero ahora se profundiza día a día. Lo Porque ven la más gente te expuesto porque los la mecanismos gente te repite los de la zócalos. sociedad son distintos. Sí, pero la repetición es la gota en la piedra, ¿entendés? Entonces y la están con 2 modalidad es nueva. PBIs. La Y modalidad es nueva. La perversión de la Corte Suprema actual, que está en No es plena nueva. etapa de juicio, la perversión No es nueva. es superior a la anterior, Mirá, porque la realidad de país de las Cortes anteriores no es la actual. Es verdad. Y cuando asumieron el golpe de Estado y le tomaron juramento a Guido. Lo resolvieron en 2 minutos. El Pero eso 10 no es- de septiembre convalidaron el golpe de Estado, Y la bueno, Corte Suprema. ¿no es un hecho de perversión? Pero no la hay corte duda. que puso Lo que Néstor digo- no es la corte de ahora. Hoy es ¿Cuál? superior el nivel de perversión. Hoy el nivel de impunidad es superior. Yo Hoy creo el que está nivel- más expuesto. No, el nivel de... A ver, vos agarrá el debate de la Corte en los días previos a que Perón cambie la Corte y es exactamente igual que el de hoy. Y Es cuando hacen la exactamente lo elección mismo. para la fusiladora, cuando hacen la elección de constituyentes también. La corte de De hecho, Néstor... tenemos un Perdón. artículo 14 bis con respecto... Para cerrar yo, también voy a Sí. contar una anécdota de casa. Yo tuve a mi viejo que era absolutamente antiperonista y llega un momento que, como dice el Martín Fierro, cuando sacás el cuchillo tenés que cortar. Yo creo mucho en el diálogo ni el conceptualismo, pero no me lo imagino a San Martín, por ejemplo, debatiendo con su tropa para ver cuándo salen para tomar los Andes. Hoy te diría, no, mañana tengo un chat de WhatsApp y demás. Me parece Ni que... con Rivadavia para que le mande los fondos. Exacto. Entonces, digo, será por que creo también en la política como una disputa de intereses y en donde en definitiva llega un momento decisional en donde vos tenés que intervenir. Creo en eso y yo que empecé mi militancia en mi casa, no hubo otra forma. ¿Y saben qué lo hizo? No te digo peronista mi viejo, pero lo hizo kirchnerista cuando el Estado le llegó a la casa.
Eso, por eso creo que recuperar la política para que llegue a la casa de todos y de todos, porque si no estamos en la épica de a que a todos también le tienen que gustar la política. Yo no creo en eso. No, yo tampoco. Es imposible. A mí me encanta la policía, pero todo el mundo tiene, hay que ser feliz y como peronista también hay que apelar. Claro, pero tenés que tener tu vida cotidiana más o menos resuelta. Claro, por eso con tu remuneración te alcance para acceder a los derechos. Me piden que cambiemos de tema, porque ya está. Porque hay una lista de temas que tratar. Porque hay un montón de cosas que tenemos que hablar y la verdad que esta es una discusión que da para largo. Sí, sobrevolamos un poco la cuestión del atentado contra Cristina. Hoy publica nuestra colega Irina Hauser que... Uy, yo no veo, ¿eh? Alguien puede leer por mí. El pedido de refuerzo policial para proteger a Cristina Kirchner que Marcelo D'Alessandro nunca respondió. El entonces ministro de Seguridad porteño no respondió al requerimiento de un fiscal para prevenir un eventual ataque contra la expresidenta. Agrego que la volanta dice en la previa, es decir, antes, claro, anterior, por eso, antes del atentado, un fiscal le requiere a la seguridad de Alessandro que pongan más atención en el Patria, porque había además muchas expresiones violentas y se negaron. Y no le clavaron ni el siquiera visto. le contestaron. Y no le contestaron. Le clavaron el visto. Y bueno, después conocemos la historia, ¿no? Después, ¿Cristina está viva de casualidad? Bueno, pero tenemos a Milman presentando también un proyecto diciendo que por qué no más seguridad. Digo, tienen como, ¿no? un comportamiento muy extraño y lamentablemente cada vez menos extraño. Acepto que si te quieren matar por ahí no podés dialogar. No, eso desde bueno, ya. pero esto lo vemos, Julia, lo hemos discutido mucho en relación a la cuestión de los feminismos y de los que proponen mediación en una situación de violencia. ¿Vos te podés sentar a charlar y a dialogar con una mediación con alguien que te está cagando a piñas, disculpen la horrible expresión? No. Alguien tiene que intervenir afuera, separar al violento y preservar a aquella mujer que no, de otro modo no se puede. Volviendo, no a lo que yo decía, no es un dato menor que D'Alessandro esté de licencia. Recordemos que no está de licencia, porque la derecha otra vez pareciera que... El otro día lo escuchaba Horacio Rodríguez Larreta diciendo, no, porque él la pasó muy mal con su familia y está muy afectado, sin tocar el tema, sino que pareciera que tuviera un familiar enfermo. Pobrecito. Entonces, no, recordemos que fue separado, es decir, de licencia, porque la derecha es así, que tienen algo que es muy lindo, que hay que señalar y que deberíamos aprender, que la derecha se comporta siempre espalda con espalda. Se viven defendiendo ante las cagadas que se van mandando, enseguida salen a cuidarse. Desde el campo de Nacional y Popular somos muy olvidadizos con los compañeros, los dejamos encerrados, no reclamamos, nos olvidamos e incluso podemos llegar a votar, como fue el desafuero de Debido, ¿no? Otro compañero que también se la haya jugado. Entonces somos muy desmemoriados. Pero volviendo a D'Alessandro, recordemos que se tomó la licencia porque también estuvo en Lago Escondido. Mirá, todo como tiene que está relacionado con todo, pagado por el grupo Clarín, con Mañeto a la cabeza, con distintos jueces y referentes de Juntos por el Cambio y obviamente del Partido Judicial. Por eso es que está de licencia, porque después la derecha juega mucho a esto del olvido. Y nuestro pueblo, lamentablemente, en muchas cosas las tenemos, y gracias a las madres y las abuelas sobre todo, pero también somos muy olvidadizos. Muy bien, hablando de Alessandro, ocurrió un hecho absolutamente desgraciado, y es que murió una niña de 4 años, entiendo que fue en Bajo Flores, ¿no? Sí, en la 1114, y fue producto de una balacera. De los peritos encontraron 37 vainas, o bueno, más de 30. Esto quiere decir que no fue... Bueno, ya sabemos qué es lo que está pasando cuando hay un tiroteo de más de 37 tiros. Se trata de un ajuste de cuentas, se trata del narcotráfico en la ciudad de Buenos Aires. Y murió una niña. Vamos a ver el informe y después lo comentamos. Ninguna razón para que los argentinos vivamos en la inseguridad que hoy vivimos, que sufrimos. La única explicación es el desprecio, el desinterés, la falta de prioridad con el que el gobierno trata este tema, con el que el gobierno nacional que suelta presos por un lado y tiene una obvia y clara inacción respecto del narcotráfico. No me dio tiempo a nada, bajé y subieron 3 niñas mías. Yo tenía 5, ahora tengo 4. Subieron 3 niñas mías
y me faltaba una. Entonces le empezamos a buscar y una vecina gritó que estaba ahí, estaba con una bala. La verdad que es un dolor terrible, es un dolor inmenso que no se lo deseo a nadie, es algo horrible. Me le quitaron la vida a mi primita solo con 4 años. Ella no tenía nada que ver con todo este quilombo que hubo. Nayla Torrilla tenía 4 años y vivía en el barrio Richardelli, más conocido como 1114. Tuvo la mala fortuna de quedar en medio de una balacera. Recibió un disparo en la espalda y murió. En algunas zonas de la ciudad, la muerte es una cuestión de suerte. A mi nena me la mataron acá me la mataron a mi hija. Yo vivo ahí a la esquina. Fueron unos segundos que no llegué a agarrar a mi hija y nada, como les dije antes, me la arrebataron en los brazos. Mi hijita murió en mis brazos porque ya estaba agonizando. Estaban todos los tiros mortal. Cuando me dicen que le pegaron un tiro a mi prima, empecé a corretear por todos lados buscando a mi mamá, porque mi mamá y mi tía estaban, que es la mamá de la nena, y mi mamá, que vinieron a buscar la nena. La encontraron ahí, justo ahí, paradita. Si yo supiera, te juro por mi madre que lo busco y lo mato, así como él hizo con mi nieta. Para el jefe de gobierno porteño, Buenos Aires es un eterno eslogan, y así lo vende. Hoy llegamos a tener el delito más bajo en la historia de la ciudad de Buenos Aires. Esto es un plan integral, mantenido en el tiempo, laburo, más laburo, más laburo. Y gracias a eso hoy, lo anunciamos a principios de este año, decimos con orgullo que tenemos el índice de delito más bajo de la historia desde que hay registros, desde que hay estadísticas. Somos la ciudad más segura de todas las capitales de Latinoamérica. El mapa de homicidios entre 2016 y 2021 es elocuente. El norte y el sur de la ciudad son 2 planetas distintos. Las comunas 3, 4 y 7 son las más calientes de la ciudad. Y no es casual, todas quedan en el sur. Mientras que el mapa del delito de la policía de la ciudad arroja una tasa de homicidios de 3,3 cada 100.000 habitantes y el Sistema Nacional de Información Criminal informa que en Argentina esa misma tasa es de 4,6 cada 100.000, en la Comuna 4 ese número crece hasta llegar a 10 sobre 100.000 habitantes. 3 veces más que la media porteña y más del doble que en el conjunto del país. En la Comuna 7, donde se produjo el brutal asesinato de Nayla, la tasa es de 6,6 cada 100.000 habitantes. Eso sí, ninguna de las comunas ubicadas en el norte de la ciudad alcanza siquiera el 2 cada 100.000 habitantes. Una diferencia abismal. Mientras las autoridades parecen tener ojos y políticas solo para el norte más rico, en el sur, la familia de Nayla tiene un reclamo: justicia. Yo lo único que pido ahora es justicia por Nayla nada más. Y se me hace muy tarde porque tengo que ir a buscar el cuerpito de mi hija y necesito que respeten ese espacio, por favor. Bueno, tristísimo, obviamente, ¿no? Tremendo. Pero bueno, también demuestra una vez más el blindaje que tiene, ¿no?, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en absolutamente todas las cuestiones de seguridad, de educación y la mentira, ¿no? Porque ellos tienen también esto, cuando la realidad, uno puede más o menos investigar y no se queda con el zócalo de la televisión y te miente en la cara, porque Horacio Rodríguez Larreta te miente en la cara y niega la realidad de donde está gobernando, y no lo hace ahora, lo hace desde hace muchísimos años. Cuando a mí me sucedió también de entrevistarlo y vos le preguntás algo y te dice no en la cara, y vos tenés los números y tenés la verdad y te contesta no. Entonces también es un diálogo desquiciante, ¿no? Sí, y es posible, como decís vos, con pero eso con el blindaje, ¿no?, con el que cuenta. No hay otra manera, no hay otra manera que no sea con el blindaje, y te das cuenta además con los periodistas cómo hacen un rulo para que no... Bueno, me acuerdo de Viana Canosa preguntando quién es el intendente donde habían matado a alguien y como le cantaron en el Lugano,
y se quedaron todos callados porque era de la reta. Digo, ¿no? En la desigualdad presupuestaria, que es una política de gobierno, ¿no? La desigualdad presupuestaria entre el norte y el sur es un sesgo obviamente ideológico, y lo vemos también en cómo apuestan a la educación pública. Faltan más de 50.000 vacantes, no cumplen los fallos judiciales, tienen cooptado el Tribunal Superior de Justicia, que es la Corte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pasa con el Poder Judicial, donde también a través de sus ONG, como sucedió con el decreto, si mal no recuerdo, año 2021, donde se imponía nuevamente la virtualidad. Bueno, la reta, a través de una de sus ONG, lo que hizo fue revertir ese temperamento. Le digo, pasa en salud, pasa en justicia, pasa en educación. Hace poquito, tanto que hablábamos de los chates calientes, Silvio Robles con D'Alessandro, se renovó sin licitación por 20 años el servicio de acarreo y grúa, ¿no? Sin ningún tipo de licitación. Nadie se enteró. Y es una batalla librada además entre pobres y pobres, ¿no? Lo más triste que se puede ver. Y otra cosa, como por finalización, ver al delito como un producto absolutamente divorciado del sistema económico y social. Total. Eso es un gran logro de la derecha también. Claro, es totalmente te nacen pobres, ¿no? Como si no tuviera nada que ver. El jueves a las 4:30 de la tarde, como dice Julia, me diste el pie, mira. El jueves para eso. A las 4:30 de la tarde en Acoite y Rivadavia, porque acá hay un tema, que es que la reta y su gente, como antes Macri, porque recordemos que son lo mismo, son exactamente igual, toman la ciudad como, igual que Morales toma Jujuy como el emperador, hacen, deshacen, desarman, llenan de cemento lo que antes fue césped, nos estamos quedando sin verde. En este momento en particular, además con la situación climática que tenemos hoy, leía que esta cuestión del calor tiene que ver con la tala, con la falta de árboles. Bueno, a la reta le encanta esta cuestión del cemento, le encantan los metrobuses, porque Subte, no sé si ustedes saben, pero Subte me parece que no hizo ninguno. Nada. Prometió un montón, pero me parece que no, pero Metrobús... Pero metió a Di Stéfano, por ejemplo. Pero pone un montón de arbolitos de metal. Pone arbolitos de metal, y si no pone otros que no son de metal y que nadie riega. 4:30, Coite y Rivadavia, no al Metrobús, al Verdi Directorio. La ciudad somos quienes la habitamos, dicen los vecinos y vecinas del barrio de Caballito. La verdad es que la gente en la ciudad está harta, y sin embargo hay un misterio, que es que ganan las elecciones. Sí. Va a llegar hasta Flores ese Metrobús, Lili, va a llegar hasta cerca de casa. Los comerciantes de la avenida Alberdi, cerca de Olivera, también están... Agrego algo muy chiquito. Fíjate lo que pasó con los comercios. Dicen que están a favor de los comercios. En la avenida, a lo largo de Córdoba, de un lado la bicisenda y del otro lado, los comerciantes de Avenida Córdoba están realmente desesperados, no podés parar en ningún lado. Hay un criterio que avasalla todo lo que tiene que ver el derecho de la ciudadanía, pero sobre todo lo que no hay es participación de la gente. Salen con una cámara, un micrófono y te preguntan, y después dicen la vecina y el vecino, y se sacan la foto. Macri lo hacía permanentemente, lo señalo a Carlos porque hemos hablado muchas veces de esas notas que él hacía donde saludaba a una multitud inexistente. Es muy grave lo que sucede en la ciudad. Y quiero mencionar nuevamente algo que es muy importante, porque tiene este tiroteo en la 1114 y los distintos tiroteos que venimos asistiendo, algunos que pueden llegar a salir en los medios, porque sabemos que muchísimos ni siquiera tienen fuerza mediática, tiene que ver también con el narcotráfico, claramente. Claro. Bueno, pero tenemos todas las cámaras, ¿en dónde? En Rosario. En Rosario. De hecho, las nuestras también. Entonces. Me diste un pie bárbaro. Hoy, producción, porque tengo que mandar uniforme. En fútbol se llama una pared. Entonces, lo digo de cuando volvemos. Dale, porque nos reímos por la dinámica, pero la verdad que la problemática es súper grave. Hoy mataron a un policía. No, es terrible. Y en lo que va del año, creo que hay 33 muertos ya, víctimas de narcotráfico. No, y además algo que el otro día escuchaba una especialista, no recuerdo el nombre, que es tremendo lo que voy a decir, sí. Pero escuchaba que decía que lo que está pasando también con el narcotráfico es que se perdieron los códigos, ¿no? Como que antes había... así que se perdieron los códigos, es decir, ahora te estás con un bebé, no importa, matan al bebé, matan a tu familia, claro. Vas con un auto, antes por lo menos era entrenar con narco y dejando la familia afuera, y que ahora esto no está sucediendo y es un problemón. Bueno, y en el año 2022 fueron 200 los homicidios dolosos en Rosario, que bueno, acumula muertos, la verdad que a una velocidad pasmosa. Sí, pero hay que ser muy ingenuo creer que eso va a quedar ahí. Digo, por eso también me parece, digo, cuando vos tenés el
narcotráfico, esté en la provincia que esté, digo, no pasa solamente. Hay narcotraficantes que recorren gran parte del territorio argentino llevando la droga hasta Rosario. Entonces no es solamente un problema para mí, humildemente, de la provincia. Me parece que también tiene que ahí tomar asuntos el Estado. Y raramente queda encapsulado. Así que es un tema al que hay que prestarle un montón de atención. Hay otros países en donde el problema del narcotráfico es mucho más grande que acá y que atraviesa la agenda, atraviesa claramente en elecciones, se habla casi solamente de eso, como pueden ser Colombia, México. Estamos lejos de ser esos países, pero me parece que estamos a tiempo de prestar atención. Veamos el informe y después seguimos hablando. Todavía la cuestión es muy concreta. 95% de los hechos surgen, se ordenan, se organizan desde cárceles, de personas que están en cárceles, que tienen la posibilidad de hacerlo porque no se les impide la comunicación, pero sobre todo porque nadie escucha lo que hablan, no hay inteligencia criminal penitenciaria. Y lo reclamamos una y otra vez y es lo que sucede. Se ha desarmado ese área y no se ha rearmado el área de inteligencia criminal penitenciaria. Y se combina con una absoluta falta de presencia, como la ciudad requiere para ser cuidada en las calles, de las fuerzas de seguridad, tanto provinciales como nacionales, como federales, que carecen de movilidades, que carecen a veces de los recursos suficientes y que entonces permiten que la cárcel domine la calle. Y eso es lo que estamos viviendo ahora acá. Y tiene un montón de aristas de lo que tenemos que hacer con la justicia federal, del sistema acusatorio, de la necesidad urgente de que el país tenga una política más intensa de control de fronteras, porque, Mauro, nosotros no fabricamos droga y armas. Llegan a Rosario, se nos meten en Rosario. Pasa lo que nos suele pasar en la Argentina con los problemas. En lugar de ponernos a hacer las cosas que lo resuelven, nos ponemos a discutir. Y a ver, yo reclamo los recursos para urbanizar, porque parte de lo que tiene que ver con esto en el territorio tiene que ver con la acción del municipio en urbanización. Y lo reclamo y lo exijo porque lo hago. Sí, está Pero claro. lo que no se puede aceptar es que se combata el narcotráfico con la idea de que eso se puede hacer con inspectores de tránsito, que es lo que tenemos los intendentes de Santa Fe. Bueno. A ver, la solución no es cambiar de ministro. Lo que pasa con los ministros es que cuando los ministros toman decisiones, Perotti no los deja accionar. Entonces la culpa la tiene el gobernador, no los ministros. Porque la gente dice, no, pero el ministro no hizo nada. El ministro quiere hacer, pero Perotti le pone un freno. A ver, yo concuerdo y la he escuchado varias veces a Patricia Bullrich, que acá hay que modificar la ley nacional y hay que mandar el ejército. O sea, y la gente te lo está pidiendo además en la calle. El gobernador no entiende de seguridad, con lo cual que opine que no alcanza casi es una burla de eso, no lo entiende el tema. Él dice que el que no entiende soy yo, no, el que no entiende es él, es su provincia, su policía. ¿Por qué no le pregunta a los otros 22 gobernadores cómo resuelven el tema con sus policías? Porque ninguno de ellos tiene problema, el problema lo tiene él, entonces resuélvalo con su policía y nosotros ayudamos de la mejor manera. ¿Por qué nos quieren encajar el sallo de que tiene que haber tanto? Uno me mandó un mensaje, el gobernador me mandó un mensaje, no, son 1.600. ¿Y qué sabe? Si yo no tengo muchísima gente haciendo inteligencia criminal que no se pueden identificar. Estoy haciéndolo dentro del marco de la propia ley de inteligencia me lo permite. ¿Qué tengo que contar yo esas cosas para que él se quede contento? No, no lo voy a hacer. Bueno, el problema del narcotráfico evidentemente es un problema político, de control territorial, es un problema de soberanía incluso, que como decía hace un ratito, hay países donde ya lo tienen realmente muy profundo. Y lo que pensaba recién era, cuando veía Granata, ¿no? Que obviamente la derecha cuando ve cualquier problema dice, vamos, ejército. Sí, claro. Pero es cierto que cuando el problema del narcotráfico se te hace muy profundo, casi que no hay soluciones buenas. Bueno, pero hay algunas digamos, cuestiones que hay que poner en contexto. Sí. O sea, Pablo Haskin, el intendente de Rosario. El intendente de la fuerza de ellos, hace 40 años que gobiernan Rosario. Sí. No llegaron ayer, no es un... Y la fuerza que él representa gobernó durante 12 años la provincia de Santa Fe. Y es la responsable de haberle dado el autogobierno a la policía. Que yo creo que ahí está uno de los principales problemas que tiene la República. No haber sabido resolver, ¿no? Y además, vos pensás que la policía de Santa Fe son 17.000 hombres armados. Cuando se habló del problema de desmovilización de la FARC en Colombia eran 6.000. Son 3 FARC, que es en el territorio
y que es uno de los principales problemas que hay que abordar. Otro tema muy, muy importante es el contexto. Rosario está rodeada de casi 100.000 personas en villas de emergencia, que es un lugar de muchas carencias y de muchas necesidades y que destruye uno de los mitos del neoliberalismo. Eso de que aquello que vos exportás mucho y vas a exportar y los números y el volumen, eso te genera desarrollo y bienestar. Mentira. No se derrama, por lo menos. Nada. Hacen edificios el bienestar en la costa. para unos pocos. Nada. Otro tema muy importante, es el río. Hay 14 puertos privados que nadie sabe lo que es un enclave. Es otro enclave como el lago escondido. Bueno, hablábamos de un problema de soberanía. Vos cuando tu territorio no lo manejás, cuando el uso de la violencia ya no es ni siquiera del Estado, además tenés un problema serio de soberanía. Otro tema Lo muy que pasa importante. es que Y en los puertos ni te digo. en la línea de lo que decía Pedro, yo creo que el problema de la seguridad, que es complejísimo y muy grave, no es solo el narcotráfico. Es el narcotráfico, es el río que mencionaba Pedro, y fundamentalmente es que cualquiera que se quiera preocupar y que lo nombren para ejercer esa función va a tener varios tabú de entrada. No se va a poder trabajar el tema de la complicidad penitenciaria, la complicidad judicial, policial, y si vos no tocas esos temas o tenés el tabú de no poder hablarlo, vos no vas a poder trabajar en seguridad. Por eso te digo, excede el tema del narcotráfico, porque hay muchos otros delitos, Pedro, que están al lado del narcotráfico. Una cosa que quiero mencionar también que dijo Pedro tiene que ver con la distribución que siempre habla Amado, que es la desigualdad social, que forma parte del problema de seguridad. Ahora, si todo eso no lo puedes encarar, porque no podés meterte con la complicidad brutal que hay, ¿cómo puede ser que en las cárceles se generen, como dice el intendente, muchísimos de los hechos se generan en las cárceles? ¿Vos crees posible? ¿Ustedes creen posible que quien conoce cárceles sabe que es una decisión política que eso no suceda? Me estoy refiriendo a la posibilidad de comunicarse y la forma de comunicarse y la libertad para comunicarse. Es ridículo, están presos. Tiene que haber corrupción. Sin corrupción no hay posibilidad de que estemos viviendo lo que estamos viviendo. Y si no afrontamos eso como problema principal, que es la corrupción en distintas áreas, Pedro se la pasa hablando en este programa de los derechos de exportación, ¿cómo se llama? Las balanzas, la famosa balanza. Pero es un buen ejemplo, es un buen ejemplo de falta de control. Y el crimen organizado integra, por supuesto, el narcotráfico, y al lado de eso todo el resto de los delitos, claramente. Sí, y aclarar que tampoco la solución es las fuerzas Armadas, ¿no? Digo, ni en Estados Unidos se animaron a tanto. Digo, me parece que esta violencia, atacarla con violencia es un problema la peor idea pareciera que todavía está a tiempo de hacerse algo distinto. Porque en los estados que estos problemas han permeado, bueno, sabemos que ya después salir pareciera que es muy difícil. Y entonces me parece que todos los hechos materiales que señalaba Carlos, pero también hay un gobierno que lleva mucho tiempo, que forma parte de lo estructural de cómo se ha cometido este gravísimo problema. Entonces son políticas que han fracasado y que eventualmente han devenido en coexistencia de un sistema paraestatal que es el narcotráfico. Entonces me parece que es una cuestión de la provincia, es una cuestión de todos los argentinos mirar que eso que hoy es un foco no se irradie a todo el país, porque como bien vos decías, eso transita y eso llega a la ciudad de Buenos Aires. Entonces creo que es un tema que debiéramos todas y todos poner un foco muy, muy importante sobre esto, porque tiene desde las cuestiones de destrozar la vida de familias que después no encuentran cómo reconvenir ese camino, pero también destrozar la vida política y por ende destrozar la soberanía de un país, porque después hay países que tienen organizaciones dedicadas a tratar estos temas en una supuesta colaboración. Lo que hace la guerra del opio en China fue una guerra inducida que ¿cómo terminó? Con los tratados desiguales, donde Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos se quedaron con los puertos de China. Hoy todavía uno ve en Shanghái, sobre el río, de un lado la moderna Shanghái, del otro lado la Shanghái de los tratados desiguales, que ya no existe, pero están los edificios todavía como museos de esa época, ¿no? Entonces no es nuevo esto de la intervención en otros países por medio de supuestos problemas que
escúchame, un satélite puede ver cómo se le pone el agua a cada semilla para que eso funcione mejor, y no pueden detectar dónde está las plantaciones de narcotráfico. Ahora, yo quiero decirte una cosa que también es muy importante, que siempre lo plantea Carlito del Frade, que es el tema de las armas. En el último año se incautaron, más de 3.000 armas. Hay evidentemente que eso es una cuestión que hay que tomar una medida urgente también junto con el tema de las cárceles que decía Carlos, y me parece muy, muy, muy importante que tengamos en cuenta una situación. Acá el tema de la justicia federal también tiene mucho que ver en todo esto, porque hay que abrir nuevos juzgados, hay que mandar más fiscales, el narcotráfico es un delito federal, o sea que hay que tratar de que eso también funcione mucho mejor, porque acá no es que es solamente un problema, es un conjunto de problemas que llevan muchos años y que tiene protección política, eso es la otra verdad, y que no ayuda a nada, que la provincia se pelee con la nación. Eso también es un tema que no contribuye. Yo creo que acá hay que encontrar un acuerdo entre provincia y nación para ir juntos sobre el narcotráfico y que no es un problema policial, es un problema que tiene que ir la policía, pero junto con la policía tiene que ir desarrollo social, ANSES. Un problema político. Es un problema político y social. Claro, entonces hay que ir en todo en conjunto, hay que tomar los clubes, hay que volver a los barrios. O sea, la ciudad de Rosario abandonó, es 2 Rosario, claramente. Vos ves, una cosa es el centro y otra cosa son los barrios. O sea, el acuerdo que gobernó Rosario en los últimos 40 años se desentendió absolutamente de la periferia. Bueno, como pasa en Cava con la zona sur, zona norte, ¿no? Digo, eligen siempre, justamente, eligen, ¿no?, sectores que, bueno, se maten entre ellos, donde bueno, en este tiroteo donde mataron a esta nena, contaban, había policías, y no se mueven, no se inmutan. Es como el policía, incluso en Recoleta, es decir, ya lo hemos tocado este tema, la policía de la reta politizada, ¿no? Donde podés gritarle cualquier cosa a la vicepresidenta y la policía va y te saluda con una mano, puede estar viendo cómo hay un tiroteo y no se mueven, y de repente si hay un mendigo a la puerta de un shopping se ponen bravos, jodidos y violentos. O insultar a Máximo Kirchner. Yo no soy especialista en narcotráfico, pero entiendo que la policía también es parte del problema, ¿no? Claro. Sí, además lo dejan justamente, bueno, pero entonces ahí vuelve a ser el problema a los pobres, que es lo que la derecha y el poder real siempre nos ha marcado, ¿no? Que el problema son la cantidad de planes, la cantidad de pobres, que tienen un montón de hijos, que se embarazan por un plan, y nunca hablan de los grandes ricos. Y además, entonces eligen esas zonas para que también terminen siendo deshumanizadas, estigmatizadas, el pobre que trae el problema, y lo hacen a conciencia. Obviamente que es un tema político, pero además me parece que es un tema donde también deberíamos abordarlo. Yo no soy especialista en esto, pero que tiene muchísimas aristas. Tiene la pata social, es como importantísima. Hay un tema muy importante. Y un tema muy importante que tiene que ver también, y lo tiro así, que tiene que ver con dejar la prohibición a las drogas, ¿no? Que también habría que ver que eso es una puerta bastante interesante que deberíamos empezar a mirar. Sí, totalmente, que siempre que pensamos en cuáles son las soluciones al problema del narcotráfico, la solución pareciera que siempre es una fórmula más represiva, más, obviamente que sobre todo para la derecha es directamente hermosa, que es sueños húmedos. Eso, poner más policías, poner más ejército, poner gendarme, la fuerza que venga, que podamos copar la ciudad que haya que copar. Y más cámaras. Y más cámaras y eso. Ahora, es cierto que posiblemente la mejor solución sea una más creativa. Exactamente. Pero también creo que tiene que ver con un problema económico, porque el otro día me acordé, mi hermana es médica y hablaba en relación a especialistas que tienen que ver con toxicología y demás. Y uno se droga también en función del bolsillo que tiene, porque el pibe que se droga con Paco no es lo mismo que se droga con drogas. Lo decía Cristina, toman de la buena. Entonces, me parece María Eugenia Vidal lo dijo. Exacto, o sea, si divorciar este tema de que el narcotráfico es efectivamente también un negocio, queremos ver cómo termina el sistema de exclusión en todas sus aristas multidisciplinarias. Miremos el narcotráfico en Rosario, miremos Cava. Entonces, yo estoy absolutamente de acuerdo con la despenalización. Sí, pero digo, ojo, no lo divorciemos del tema económico, porque una cosa es quien toma Paco y otra cosa es quien puede comprar una droga cara. Déjame decirte una cosa. Cosas que hay que controlar que nunca se tienen en cuenta demasiado y que son detalles importantes. La AFIP, el lavado de dinero. Las sociedades anónimas simplificadas, que quienes mayores la usaron, las SAS, han sido los monos, han hecho una gran cantidad de sociedades anónimas para blanquear dinero. Los fideicomisos.
O sea, si vos querés controlar el narcotráfico en la ciudad de Rosario, tenés que poner la Administración Provincial de Impuestos, la AFIP y la aduana y ver, a ver cómo es que se construye, cómo es que Rosario tiene 60.000 departamentos sin habitar. Digo, ahí el tema del blanqueo y cómo se reconfigura el negocio, hay que ir ahí también, ¿viste? No es solamente la cuestión represiva, policial, policía en la calle, policía en este lado. A Pablo, a cualquiera de los políticos de la ciudad de Rosario no se le ocurre nunca pensar a ver dónde se blanquea el dinero de Rosario. A ver, no vamos a ir nunca sobre eso. Y yo creo que ahí está otra parte fundamental, ¿no es cierto? Muy bien, me dicen que el programa está muy serio y así que voy a traerles algo para ponerlos de buen humor. Son los tweets de Fernando Iglesias. ¡No! Pobre hombre, no tiene paz. A ver, y ahora los tengo que ¿Defender leer. a mi país? Gracias, menos mal que está Liliana para hacerme de lectora. ¿Defender a mi país de quién? En una cancha. What are you talking about? Descerebrados. Esto En tiene razón que ver, de Rodrigo de Paul. Página 12, Rodrigo de Paul celebró sus 10 años de carrera con un emotivo video. El olor a pasto, el vestuario, defender a mi país, no se comparan con nada. Esto había salido en página 12. Estoy en contra, dice Fernando Iglesias, estoy en contra del uso del lenguaje épico. Está en contra de muchos lenguajes, pero bueno, del lenguaje épico. Del lenguaje, punto. En casi cualquier circunstancia. Y del castellano. Harto del nacionalismo berreta y de la militarización de la vida. Podrido del síndrome de la patria, está en peligro. Después se quejan de los soldados de Cristina y el batallón militante. What are you talking about? Hay toda una gran contradicción acá porque él se queja como de que le estemos dando demasiada importancia a él, al mundial, con muchísima importancia. No, pero además con un no sé tuit cómo, como con un... no tiene comprensión de lectura además, porque el jugador de fútbol está diciendo defender contra el adversario, que puede ser Francia, Inglaterra. El tipo ya te lo manda a la política y defender de qué. Digo, igual a mí... pero además es parte de la cultura popular, ¿qué problema? No, pero yo digo, el 18 de diciembre Ese de la es el haber problema. pasado para el Tuje, ¿no? Cuando el 18 de diciembre le sacaron el celular y se lo Porque escondieron. para él debe haber sido un aluvión zoológico, eso que fue una verdadera fiesta popular en la calle. Estamos viendo imágenes de Madrid en el día de hoy. Hoy hubo una marcha multitudinaria. No me atrevo a tirar cifras porque si las chamullamos acá, imagínate que a esta distancia. Sí, dicen más de... Pero dicen que más de 250.000 personas se encontraron en las calles de Madrid en defensa de la sanidad pública. Sí. La verdad que me da un poco de envidia, tengo que decir. La gente en la calle. La gente en la calle, claro. ¿no? Y eso de verse las caras con otras personas que piensan parecido a como piensa uno, en defensa de derechos que uno cree que tiene que defender, y sobre todo eso el encuentro. Julia, si me permitís, es algo muy importante que quería mencionar. En Alemania, en España, en gran parte de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un ¿cómo se puede decir? Un consenso que tiene que ver con algunas políticas de Estado que trascienden el color político de quienes llegan después al gobierno, ¿no? Uno de ellos, y justamente a razón de la Segunda Guerra Mundial, donde Alemania prácticamente la reconstruyeron mujeres porque no quedaban hombres, uno de esos pactos tiene que ver justamente con el sistema de salud. Bueno, lo que está sucediendo ahora en España, en otros lugares también, pero esta manifestación tiene que ver con que los referentes que están en el gobierno están rompiendo esa política de Estado. Claro. Esta semana en toda Francia, más de 2,5 millones de personas en distintas ciudades se manifestaron para que no aumente la edad jubilatoria y para que no destruyan el sistema jubilatorio público. En París solamente más de 500.000 personas. Por eso deben haber dejado de hablar de Europa en algunos medios. Es que una cosa, ¿No? esto iba a Se está decir, poniendo no, una también cosa picante. muy interesante y muy inteligente que hace la derecha, en todo sentido, es repartir el mapa de modo tal que lo que leemos acá está todo el tiempo centrado, por supuesto que con un sesgo, que es lo malo, ¿no? Bueno, veíamos ayer en Sobredosis un compendio de Susana Jiménez diciendo, bueno, yo ahora soy uruguaya, y de los actores que se han ido a otros países y que...
Me parece que recuperar la necesidad de ver qué pasa, en primer lugar en la región, para entender todo esto que Amado hoy explicó con tanta claridad, qué pasa en el mundo, qué pasa con lo que sucede con los derechos que parecen que son derechos para siempre, y lo que nos muestra el mundo es que esos derechos que conseguimos hay que seguir militándolos, porque la derecha en medio minuto rompe todo, de nuevo fíjense lo que está pasando, por ejemplo, con el tema del aborto en Estados Unidos, entre tantas otras cosas. Es decir, creemos que ya lo conseguimos, que lo tenemos, que el apartheid ya no existe, que no va a volver a suceder, que a una negra no la van a dejar subir a un colectivo, como sucedía no hace tanto tiempo. Para los tiempos de la historia es muy cortito, 40, 50, 70 años, 45 años. Entonces creo que lo que estamos viendo, y gracias Hernán, que en el mundo la gente sale a la calle a defender sus derechos. Y apela, Lili, a la desmemoria, porque no hace mucho tiempo, con la pandemia, vimos cómo fracasó estrepitosamente la presencia del mercado y de los negocios en los que se consideran los bienes jurídicos fundamentales, como el trabajo y la salud, y cómo a través de la denostación de la público, de la presencia estatal, de la política, del discurso antiestado, se permite entrar a lo privado, aunque sea subrepticiamente, te van enquistando esa idea. El negocio de lo privado, acá pasó exactamente lo mismo. Nosotros tuvimos toda la presencia estatal en materia sanitaria, cuando Macri había devastado el Ministerio de Salud, lo había sacado, lo había convertido en secretaría, y cómo a través de la presencia estatal se logró paliar esa situación. ¿Y qué pasó? Se autoriza también en el Poder Judicial el aumento de las prepagas, y esas prepagas no solamente que no cumplieron, sino que aumentan el costo, aumentan la cuota, y también que hay experiencias que cuentan qué suceden, por ejemplo, en Estados Unidos con estos sistemas privados. Incluso se ven las patologías que tenés, cómo sobrediagnostican, cómo inventan operaciones. Es decir, no es la panacea ni lo privado, ni tampoco la mixtura entre lo público y lo privado en este caso. Bueno, me dicen que este es un programa que siempre está llamando a la movilización. Yo arranqué además con mi no editorial quejándome de una dirigencia que no nos está convocando. A mí me parece que es difícil movilizarse cuando no hay una dirigencia que conduzca, ¿no? Claro. Y creo que no sé quién conducía esta enorme movilización hoy en Madrid, pero sí hay un discurso que le gustó mucho a nuestro productor, de Íñigo Errejón, un político de Más País, que así es como convocaba. Este video que vamos a ver es previo a esta enorme manifestación, pero creo que hay algunas claves que nos van a interesar para después discutir. Este domingo hay una movilización en defensa de la sanidad pública y las manifestaciones son importantísimas. Son importantísimas porque las manifestaciones vencen. Nosotros no trabajamos 8 horas por casualidad. Trabajamos 8 horas por la huelga de la canadiense y porque hubo gente que lo ganó. Las mujeres no tienen derecho a voto por casualidad, tienen derecho a voto porque hubo gente que lo peleó. Nosotros no tenemos derecho a la libre expresión porque un día un grupo de políticos decidieran que iban a hacer el consenso y la transición. Es porque hubo gente que cuando estaba prohibido salir a la calle salía, y cuando estaba prohibido repartir los tablillas, las repartía, y cuando estaba prohibido hacer asambleas, las hacía. La mejor prueba de que las manifestaciones sirven es la insistencia machacona con la que nuestros enemigos nos dicen sistemáticamente que las manifestaciones no sirven. Bueno, hay varias claves, ¿no? Varias cositas lindas para rescatar. Pero bueno, hay un dirigente, es solamente una agrupación política. Es decir, es importante igual lo que señala, ¿no? Sí. Por algo permanentemente te dicen que las manifestaciones no sirven, ¿no? ¿Para qué? Ahora, no sé, digo, para desmovilizar. Cuando alguien te está diciendo no hagas esto porque no va a servir para nada, anda por ahí porque seguramente sirve, ¿no? Como las cadenas de Cristina. Y yéndome mucho más lejos, y para mí todo un símbolo de nuestra querida Argentina, a las locas, ¿no? A las abuelas y a las madres en la plaza que decían esto no va a servir para nada, y gracias a ellas tenemos la democracia. Y en la relación que estábamos haciendo con lo que pasa en España, digo, nosotros también, no nos olvidemos, vamos a cumplir 40 años de democracia, y le dispararon o le intentaron matar a la vicepresidenta de la Nación, y más allá de la figura de Cristina, este era un límite que nos habíamos planteado, que tiene que ver la agresión en la política, ¿no? El otro puede ser un adversario, no un enemigo.
Todo lo... Eso te intenté decir durante todo el programa. Todo lo que previamente estuvo prohibido con posterioridad fue un derecho. Así que los derechos no solamente se obtienen con lucha y con conquista, sino también su ejercicio se milita. Así que... Igual no estamos de acuerdo, porque No, para mí no siguen siendo unos canallas. Son unos canallas. Son unos canallas. Pero sigo apelando a que... Canalla no se negocia. Bueno, dale, Lili, que no tenemos tiempo. Santiago del Estero. Estamos todavía muy impactados y impactadas por lo que ha sucedido con Lucio. En Santiago del Estero hay un niño de 4 años, Kevin Gorosito, en la calle Uspallata 520. Estoy segura que alguien nos está mirando. Barrio Sargento Cabral. Tiene 4 años. Le pegan hasta agobiarlo. Los gritos se escuchan, las tías intentan denunciar y no les toman la denuncia. Está sometido a un padre adicto. No responden. No hay manera de que alguien lo salve. Esto es una nota que aparece en Twitter de una señora preocupadísima que ya no sabe qué más hacer y pide que por favor no lloremos después. Una vez más se pone en evidencia que necesitamos un Ministerio de la Niñez y de las Infancias y que quienes dicen ocuparse de los derechos de las infancias no lo hacen. Muy bien, muchas gracias, Lili. No tenemos tiempo para el comentario, que entiendo que es habitual hacer un repaso por cada uno. Pero bueno, muchas gracias por haberme tenido de conductora. No voy a volver más. No digas eso. Esto no salió bien. No, la verdad que lo disfruté mucho. A mí me gusta mucho el disenso también. Me gusta mucho hablar de política. Me gusta no estar de acuerdo. Me parece que eso es posible. Y que eso, que no te conviertas en un enemigo. Pero a veces tenés que aceptar que hay un enemigo. Sí, por supuesto. Si no, sí, no hay sobre manera. todo si te quieren poner un arma en la cabeza. Ponele. Es verdad que ahí ya no hay diálogo posible. Muchas gracias, Amado, Carlos, Pedro, Nati, Úrsula y Lili. Bueno, si en algún momento me necesitan, yo puedo volver. Gracias, Julia. Gracias. Esto Julia. fue Caníbales, buen domingo para Conducida todo el por una mundo. mujer.